Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otro capítulo del primer intento. En un rato más subiré otros 2 capítulos de otros fanfics del canal, para no quitarles más tiempo. Sin más relleno, empecemos. A Naruto le había tomado un día y medio descubrir cómo hacer girar el agua en el globo de agua para que el globo explotara como lo hizo Jiraiya. Uno de los clones lo había descubierto casi por accidente. Lo que había sucedido era que había intentado girar el agua en un sentido y luego intentó girar el agua en otro sentido. El clon había cambiado rápidamente de una dirección a otra y notó una peculiar interrupción. Cuando cambió rápidamente de un lado a otro y tuvo la misma interrupción, intentó cambiar de dirección rápidamente. Finalmente, el globo estalló. Aparentemente, el truco consistía en hacer girar su chakra en diferentes direcciones a la vez o cambiar de dirección tan rápidamente que parecía que lo estaba haciendo. Probaría ambos cuando diera el segundo paso que Jiraiya había descrito. Le tomó casi una semana dominar el segundo paso, y durante esa semana, Jiraiya pasó sus días entrevistando a varios contactos, así como a un grupo de viajeros al azar que habían venido a la ciudad para el festival de 2 semanas y se pasaban las tardes bebiendo. Y ser atendido por prostitutas. Empezaba a dudar de que Jiraiya hubiera estado alguna vez con una mujer por la que no había pagado. Finalmente, después de horas y horas de arduo trabajo, uno de sus clones había logrado reventar la pelota de goma que le habían dado. Unas horas más tarde, pudo replicar consistentemente esa hazaña. Jiraiya luego lo presentó a la tercera fase del Jutsu, la que completaría el Rasengan. Tomaría mucho trabajo, pero eventualmente lo conseguiría, y mucho antes de que los 3 años que le había tomado a Yondaime crear el Jutsu habían pasado. Siempre le tomó mucho más tiempo a alguien crear un Jutsu debido a todo el ensayo y error involucrado que aprender uno que ya había sido creado. Todo el dolor que había sufrido al aprender este jutsu, y todo el Kage Bunshin que había sido sacrificado valdría la pena al final. Jiraiya suspiró. Si bien sabía más sobre los movimientos actuales de Akatsuki Ryoto gracias a varios contactos, no había conseguido absolutamente nada en el frente de Tsunade. Tsunade siempre había sido bueno escondiéndose. La información que había obtenido sobre el Akatsuki era poco más que basura. Aparentemente, todo lo que sabían sus contactos era que varios de los otros pueblos ocultos habían contratado a Akatsuki para hacer el tipo de trabajo que la pequeña organización de Danzo hacía por Konoha. En el frente de Orochimaru, parecía que su ex compañero de equipo se había escondido en su pequeña aldea y estaba lamiendo sus heridas. Ese fue otro día perdido. Tendría unas horas de tiempo libre antes de irse a la cama y revisar el progreso de Naruto nuevamente por la mañana. Ese niño realmente era hijo de su padre, así como de su madre. De hecho, parecía ser una mezcla casi pareja de sus dos padres. Tenía la estructura ósea de su madre y el color de su padre. Tenía una personalidad que era una mezcla tanto de la de su padre como de la de su madre, y poseía el tic verbal un tanto encantador de su madre, aunque a veces terminaba sus frases con "te vallo", en lugar del "te vane" que había usado su madre. Obviamente, alguien había trabajado con Naruto en ese tic verbal, ya que aparecía con mayor frecuencia cuando no estaba prestando atención o estaba bastante emocionado. Enseñar a Naruto fue una experiencia algo agradable, y pudo ver por qué tanto el pequeño Kakashi como Shimura Tetsuo se habían mostrado reacios a dejarlo ir. El niño aprendió mucho con una instrucción mínima, tuvo increíbles saltos de intuición que te dejaron rascándote la cabeza mientras corrías para mantenerte al día, aprendió a un ritmo increíblemente rápido y todavía lo estaría mucho después de que otra persona se hubiera rendido y se fue a hacer otra cosa. No podía esperar hasta poder instruir a Naruto a tiempo completo en lugar de dividir su atención entre 2 tareas. Ampliaría su búsqueda a otros pueblos cercanos por la mañana. Alguien tenía que saber algo sobre dónde se encontraba Tsunade. A Tsunade realmente no le importaba el dinero que fluía como agua. Sabía que no ganaría. Ella nunca ganó. Ni en la vida ni en el juego. Las veces que parecía que había ganado en uno u otro eran solo el universo preparándola para un desastre aún mayor. Ella había aprendido eso hace mucho tiempo. El juego le quitó la mente de encima. No podía pensar en sus nombres. Si lo hacía, volvería a ver sus rostros, vería sus rostros como habían sido tanto en la vida como en la muerte. Maldición. Fue muy tarde. Los estaba recordando de nuevo, pero, de nuevo, nunca los olvidó. Habían colgado en los bordes de su mente día tras día durante décadas. En lo que a ella respectaba, era bueno que Shizune tuviera el cabello de su madre, a diferencia de ella y los primos de Dan. Ver a esa familia de cabello azul corriendo feliz y saludable sin Dan había sido demasiado doloroso. A diferencia de algunos de sus parientes del lado materno de la familia que se sabía que se habían llevado todo lo que no estaba clavado, Dan no había sido tan ladrón, a pesar de que le había robado el corazón.
Luego se lo llevó a la muerte el día en que murió en ese campo de batalla. Nawaki había sido una sorpresa que llegó mucho después de que sus padres perdieran la esperanza y comenzaran a pensar que Tsunade sería hija única. Su madre había tenido dificultades para concebirla y había llegado a creer que su incapacidad para tener más hijos se había relacionado con el hecho de que había nacido después de que el Kyuubi había sido sellado dentro de su madre. Sus padres se habían casado a una edad bastante temprana después de conocerse y enamorarse durante una misión bastante difícil, y ella había nacido después de casi 3 años de abortos espontáneos. Cuando su madre anunció que estaba embarazada, toda la familia se mostró cautelosamente optimista. El primer trimestre transcurrió sin incidentes y soltaron un suspiro colectivo de alivio. Pasó el segundo trimestre y el niño todavía estaba allí. Luego vino el tercer trimestre y la llegada extremadamente temprana de Nawaki. Todos habían dicho que había sido un milagro que Nawaki hubiera sobrevivido. Nawaki había sido el niño milagroso de la familia que había sido amado y adorado por todos. A medida que crecía, se había vuelto cada vez más obvio que el niño se parecía más a sus primos Uzumaki que a sus parientes Senju. Había sido aventurero, salvaje, audaz, apasionado y decidido. Cuando Nawaki fue colocada en un equipo Genin bajo su ex compañero de equipo Orochimaru, estaba segura de que su compañero de equipo mantendría a su hermano a salvo. La muerte de Nawaki había marcado el principio del fin de los Sannin. Orochimaru no había podido lidiar con la muerte y la pérdida también, y había perdido mucho durante la Segunda Guerra Shinobi y la Tercera. Probablemente fueron estas pérdidas las que llevaron a Orochimaru a encerrarse en su laboratorio estudiando cosas y empezar a olvidar que las personas eran en realidad personas, no sujetos de prueba. Después de que a uno se le ha dado permiso para experimentar con el enemigo como quiera, fue solo un pequeño salto para experimentar con otros, como los aldeanos. Ella misma casi había dado ese salto unas cuantas veces y podía entender qué había impulsado a Orochimaru a hacerlo. Había escuchado los informes de que Konoha había sido invadida y el Sandaime asesinado, pero como no había escuchado la transmisión original, los había tomado con un grano de sal. Se rumoreaba que Konoha en todos los estados, desde completamente intacta menos algún daño cosmético hasta completamente destruida con solo unos pocos sobrevivientes deambulando por los escombros. Había visto a un par de shinobis de Konoha en misiones, así que sabía que la aldea no había sido destruida, ya que aparentemente todavía estaba abierta al público. Sin embargo, el shinobi que había visto parecía bastante estresado y algo con exceso de trabajo, lo que significaba que la aldea tenía poco personal en ese momento. Sin embargo, no podía decir que tampoco personal había. Sin embargo, no era de su incumbencia. Había dejado atrás a Konoha y sus problemas mucho tiempo después de haberlo perdido todo. No dejaría que la siguieran recordándole sus pérdidas dondequiera que fuera ahora. Ya tenía recordatorios más que suficientes. Orochimaru odiaba esto. Había pasado casi un mes desde que su antiguo sensei había llamado al Shinigami y le había sellado los brazos. Si hubiera sido simplemente que no podía usar sus brazos, no estaría tan frustrado como estaba. Sin embargo, junto con la falta de movilidad en sus brazos, sentía un dolor insoportable. No le gustaba el dolor y no le gustaba que la gente lo viera cuando estaba débil. Había sido por esas dos razones por las que había matado a muchos de los asistentes de Kabuto que habían sido asignados para ayudarlo. La única razón por la que estaba aguantando esto era porque estaba esperando a Sasuke. Habría tenido al niño secuestrado antes y llevado ante él, pero el niño había sido atacado por Itachi y, según todos los informes, estaba en coma y, por lo tanto, era inútil para sus propósitos. Itachi era otra espina en su costado. No quería tirar este cuerpo por el momento si existía la posibilidad de que pudiera ser rescatado. Cambiar de cuerpo fue bastante difícil y lo dejó debilitado por un tiempo. Probablemente por primera vez, se alegró de haber seleccionado un cuerpo femenino esta vez, ya que todavía estaba experimentando con el proceso de transferencia. Si hubiera tenido un cuerpo masculino, ir al baño sería mucho más difícil y bastante desagradable, especialmente considerando lo que se necesitaría para ir al baño sin ayuda. Sabía esto, porque cuando había ganado su habilidad para extender su lengua a distancias increíbles, había hecho lo que cualquiera hubiera hecho con tal habilidad, y, experimentó. Pudo apagar su sentido del gusto cuando tenía que hacerlo, considerando el hecho de que usaba su lengua para agarrar una amplia variedad de objetos, incluidas personas, pero aún así, hacer eso era antihigiénico en lo que a él respectaba. Estaba particularmente de mal humor hoy, ya que el dolor era peor de lo normal, y el asistente actual de Kabuto era un besador de culos impenitente que probablemente Kabuto envió para que se apartara permanentemente.
Sin embargo, en realidad no estaba de humor para tomar la medicina que le habían dado, ya que tenía un sabor horrible que no podía ignorar por completo, un regusto horriblemente amargo que requería suficiente agua para dejarlo sintiéndose hinchado para deshacerse de él. Y la textura era francamente desagradable. Tenía la sensación de que Kabuto hacía esto con las medicinas que hacía para evitar fingir y evitar que la gente lo molestara porque tenían demasiado miedo de acercarse a él para recibir tratamiento. Después de haber matado al enésimo asistente de Kabuto, Kabuto finalmente apareció para ver cómo estaba y darle las buenas noticias. Tsunade había sido encontrado. Iba a arreglar sus brazos. Tan pronto como arreglara sus brazos, podía ir a arreglar a Sasuke. Tan pronto como Sasuke estuviera arreglado, iba a poner su sello maldito sobre el chico y prepararlo para la transferencia. Todo estaba mejorando. Kabuto lo ayudó a vestirse, atando todas las partes complicadas con las que no podía lidiar con su lengua, y salieron de su guarida después de que Kabuto limpiara el desorden que alguna vez había sido su asistente ya que no quería volver. Para encontrarlo apestando el lugar ya que sus otros subordinados tenían demasiado miedo de entrar a su habitación a menos que se les ordenara, y probablemente no lo harían incluso si fuera para sacar un cadáver en descomposición. Demasiado pronto, estaban en la carretera, viajando a un ritmo terriblemente lento ya que no quería tropezar y aterrizar de bruces. No estaba de humor para ir a lamer el suelo para poder levantarse. Sin embargo, llegaría Tsunade. Llegaría Tsunade, y él usaría su as en el hoyo para arreglar sus brazos. Conocía las debilidades de Tsunade, todas, y no estaba por encima de usar todas y cada una de ellas para conseguir lo que quería. Jiraiya había estado preguntando en un bar que era el abrevadero local para los apostadores cuando finalmente dio en el clavo. Su larga y estancada búsqueda de Tsunade finalmente se había calentado. El pato sentado legendario había perdido mucho tiempo y se dirigió fuera de la ciudad en la que estaba preguntando. Afortunadamente, uno de los otros jugadores había escuchado su ubicación prevista. Después de agradecer al hombre que realmente no debería estar bebiendo a media tarde, no es que él fuera alguien para hablar, corrió hacia donde había dejado a Naruto. El chico estaba en el claro que le había dejado destruyendo árboles mientras afinaba su Rasengan. El chico había dominado casi por completo en un solo mes un jutsu que le había llevado más de 3 meses aprender. Realmente eres tu padre, el hijo de tu madre. Le dijo al chico mientras examinaba el árbol que acababa de ser destrozado cuando entró al claro. Tendrás que terminar de trabajar en esto en el camino. He encontrado una pista sobre Tsunade y tenemos que irnos ahora antes de que ella se mueva y desaparezca de nuevo. El chico de aspecto algo cansado se animó con esto y comenzó a verse emocionado. Podía decir que el mes de relativa inactividad lo estaba desgastando. Naruto era hiperactivo y tenía mucha energía, al igual que su madre a esa edad. Le había tomado años calmarse, e incluso entonces no se había calmado por completo. Había considerado tomar a Kusina como estudiante en un momento dado, ya que ella le había recordado un poco a sí mismo cuando era más joven, pero su sensei se lo había prohibido. Por un lado, Kusina era la Kyuubi Jinchuriki, y él no la había querido a la intemperie, donde sería vulnerable a otro intento de secuestro como el que Kumo había hecho en el momento en que hizo su solicitud. 2. Kusina era una niña, y era muy conocido como un pervertido, incluso antes de haber escrito sus famosas novelas Icha Icha. Aceptarla como estudiante podría dañar seriamente su reputación incluso si no pasaba nada. Considerando todas las cosas que se habían dicho después de que Orochimaru se escapara con Anko, tenía que admitir ese punto. Tener a Naruto como su alumno era interesante, era como tener a Minato y Kusina en un solo paquete. Se sorprendió preguntándose qué le depararía exactamente el futuro, ya que el niño era tan terco como su padre, tan impredecible como su madre y tan talentoso como lo habían sido los dos a esa edad. Ahora, sin embargo, tendría que concentrarse en lo que iba a decir para persuadir a Tsunade de que regresara a una aldea a la que había jurado no volver nunca y que aceptara un trabajo que nunca quiso. Momochi Zabuza educó cuidadosamente su expresión para que su querida esposa no viera su disgusto y lo malinterpretara. Odiaba el vómito, mirarlo le daba ganas de vomitar, y eso era exactamente lo que estaba haciendo su esposa en ese momento. Como era su deber conyugal en este caso, sostenía el cabello del Mizukage alejado del inodoro. Solo deseaba que no hubiera tanto. El cabello de la mujer era extremadamente grueso y casi le llegaba a los tobillos, y algunos mechones intentaban escapar y dirigirse al baño. Esperaba que al final valiera la pena. Un día, tendría un heredero para continuar con el apellido Momochi, pero hasta entonces, tendría que aguantar el vómito, los antojos extraños y, finalmente, una pequeña criatura que gritaba por comida y atención a todas horas, se cagaba.
y solo Dios sabía qué más. A Orochimaru no le había importado particularmente que el castillo que había sido destruido por la serpiente que Kabuto había convocado para él hubiera sido catalogado como un sitio de patrimonio cultural o que tuviera más de 500 años. Había destruido cosas que eran mucho más antiguas, cosas que eran mucho más valiosas y cosas que eran antes en tiempos de guerra y en tiempos que deberían haber sido de paz. Lo que le importaba a Orochimaru era que estaba cerca de su objetivo, y que el dolor y la enfermedad que habían venido con la maldición final de su sensei finalmente terminarían. Tendría que jugar esto con cuidado y no mostrar más que su debilidad más obvia mientras pinchaba la principal de Tsunade. Una entrada adecuada solía ser la mitad de la batalla, y acababa de hacer una impresionante que seguramente dejaría a su ex compañero de equipo un poco desprevenido. Ahora para empujarla completamente fuera del centro, durante las negociaciones iniciales, las cosas fueron más o menos como él pensó que irían. Tsunade, naturalmente, estaba un poco enojado por la muerte de su sensei y se lo dijo. Él mismo todavía sentía una punzada de algo, pero en su mayor parte estaba enterrado bajo su odio por el anciano que lo había llevado a la muerte por los brazos. Naturalmente, había habido una pelea entre su aprendiz y el de Tsunade. Habían parecido estar parejos en ese pequeño combate, pero sabía que Kabuto era el más fuerte de los dos, el más fuerte y el más astuto de los dos. Tsunade hizo todo lo posible para salir de la situación con una pequeña demostración de poder, pero conocía a la mujer demasiado bien para caer en la trampa. Hizo su oferta y luego se fue. Como había sospechado, Tsunade no había superado su homofobia, pero considerando la fuente de la misma, era probable que nunca lo hiciera. Le había dado a Tsunade una semana para decidir, una semana para pensar en las cosas. Sabía que Tsunade pasaría esa semana sufriendo, ya que no sería capaz de hacer nada más que pensar en los que perdió, en los que falló, en los que había llegado a creer que había matado al entregar el collar de su abuelo. Tsunade estaría de acuerdo con el trato o intentaría matarlo. Conociendo a Tsunade, sabía que sería una decisión muy cercana para ella, a pesar de que planeaba dar la vuelta y destruir Konoha tan pronto como sus brazos fueran reparados y las pérdidas entre sus fuerzas compensadas. Tsunade había llegado a despreciar la aldea que creía que había tomado la vida de sus seres queridos, la aldea que su hermano y su amante habían jurado gobernar como Hokage algún día. Le habían gustado tanto Nahuaki como Dan a su manera. Nahuaki había estado en su primer equipo Genin, un equipo para el que no estaba seguro de estar listo, pero que había tomado de todos modos ya que era necesario para el esfuerzo de guerra. Nahuaki era valiente, audaz y demasiado fácilmente excitable por su propio bien. Le había costado la vida al chico. Si Nahuaki no hubiera corrido por delante del equipo ese día y hubiera sobrevivido, había una pequeña posibilidad de que hubiera sido él quien hubiera corrido por la aldea alardeando sobre el hecho de que su alumno se había convertido en Hokage en lugar de Jiraiya. Eso habría sido después de haberse cansado de ser el propio Hokage, por supuesto. Si Dan hubiera sobrevivido, había una buena posibilidad de que hubiera sido el Yondaime en lugar de Minato. Ambos eran hombres extremadamente talentosos que habían amado a su aldea, pero Dan había sido un poco más amado por la población que tenía algunas reservas sobre los poderes y habilidades de Minato hasta que su muerte había borrado todo lo malo que los ciudadanos de Konoha habían sentido por él. La posición debería haber sido suya sin que ni Dan ni Minato hubieran sido considerados, pero eso no era ni aquí ni allí. En una semana, aprendería la respuesta de Tsunade y sería capaz de planificar en consecuencia. Si bien él esperaba que ella aceptara e hiciera todo lo necesario para que Dan y Nahuaki volvieran, como ella había dicho una vez que lo haría mientras lloraba sobre sus tumbas, no estaba confiando en eso. Si lo peor llegaba a lo peor, podría tomar medidas más drásticas para que su ex compañero de equipo cooperara. Aunque Tsunade no parecía darse cuenta, todavía había alguien en su vida, alguien a quien extrañaría. El hecho de que ese pequeño asistente suyo fuera uno de los parientes consanguíneos de Dan era solo la guinda del pastel en lo que a él respectaba, haría que la pérdida fuera aún más traumática para su ex compañero de equipo. Sakura suspiró mientras reemplazaba la flor muerta en el jarrón junto a la cama de Sasuke por otra nueva. Deseaba que hubiera algo que pudiera hacer por su compañero de equipo, pero lo único que podía hacer era lo que los médicos ya estaban haciendo, sentados, esperando y esperando que Sasuke todavía fuera Sasuke cuando se despertara. Aunque había comenzado a investigar el jutsu médico por su cuenta, no tenía el conocimiento necesario para curar a su compañero de equipo. Ella había venido aquí todos los días cuando no estaba en misiones o atendiendo otras tareas. Un día, Sasuke se despertaría y ella estaría allí para verlo, estaría allí para ver por sí misma si su compañera de equipo estaba bien o no, o si lo estaría en el futuro. Había visitado a Kakashi Sensei antes como solía hacerlo. Estaba en la misma condición que Sasuke.
Gai estaba allí como siempre lo estaba cuando no estaba entrenando o en misiones. Lee también estaba allí como una sombra o un clon en miniatura. Lee estaba actualmente de licencia mientras su pierna sanaba. Por lo que había escuchado, un edificio o algo había caído sobre él mientras protegía Konoha durante la invasión. Lee de vez en cuando también venía a ver cómo estaba Sasuke, pero sobre todo era para ver cómo se estaba comportando en lugar de por simpatía por la condición de su compañero de equipo. Neji también había aparecido en un momento, pero había sido para preguntar a dónde se había ido Naruto. No podía decirle más allá del hecho de que había ido a algún tipo de misión y aún no había regresado a pesar de que había pasado un mes. Neji tenía unas pequeñas cicatrices de quemaduras en los brazos y se movía con una leve cojera como resultado de la golpiza que había recibido cuando había ido a rescatar a su primo a pesar de haber sido conmocionado y quemado un rato antes. Durante la invasión, un par de ninjas de Kumo habían aprovechado la oportunidad para secuestrar a Hinata, que aún se estaba recuperando de las heridas que había sufrido. Neji y Kiba habían salido a buscarla ya que nadie más podía salvarse en ese momento. Los dos casi habían muerto antes de que Yuga Yashi y su padre finalmente pudieran alcanzarlos y rescatarlos a los tres. Ino lo había visitado en varias ocasiones, y en lugar de pelear como de costumbre, se sentaron y hablaron de los viejos tiempos mientras esperaban señales de que Sasuke estaba recuperando la conciencia. Es posible que su amistad nunca llegue a ser lo que había sido antes de que ella la tirara por la borda por Sasuke, quien no podía haberse preocupado menos por ella en ese momento, pero estaba mejorando. Parecía ser lo único bueno que había salido de todo este desastre. Jiraiya había ido a todas las salas de juego de Tanzaku y no pudo encontrar a Tsunade. En cada establecimiento, había esperado ver a su ex compañero de equipo tirando dinero y fichas borrachas para que el croupier o sus compañeros apostaran. Sin embargo, no Tsunade. Había muchas personas que habían visto y tomado el dinero del pato sentado legendario, pero nadie parecía saber dónde estaba en ese momento, incluso cuando él había gastado dinero por la información. Su pista más reciente había sido un salón pachinko donde Tsunade había ganado, por extraño que parezca. Sin embargo, eso podría ser una muy mala señal, ya que cada vez que Tsunade ganaba en el juego, siempre sucedía algo terrible. Después de un tiempo, decidió buscar un terreno elevado y buscar a su compañero de equipo con el telescopio que solía usar para investigar. Tanzaku tenía un castillo bastante alto e impresionante que estaba ubicado sobre la ciudad y que serviría muy bien a sus propósitos. ¿Un Jiraiya?, preguntó Naruto cuando le informó al chico de su nuevo destino. ¿Dónde está el castillo? Parpadeó y se volvió antes de notar el enorme y bastante nuevo montón de escombros donde debería estar el castillo. Sabía que estaba preocupado por el próximo reencuentro entre él y Tsunade después de más de una década de estar separados, y con su argumento para persuadirla de que le quitara un trabajo no deseado de las manos, pero de ser tan desapercibido que ni siquiera se diera cuenta que uno de los principales hitos locales faltaba por completo. Mientras subía la colina para inspeccionar los daños, alguien vino corriendo gritando algo sobre una serpiente gigante. ¡Mierda! Orochimaru la había encontrado primero. Debería haberlo sabido teniendo en cuenta el hecho de que la muerte y la destrucción a gran escala eran más la velocidad de Orochimaru. Por la falta de daño adicional en el área circundante, salvo lo que parecía ser uno de los infames golpes de Tsunade en la pared, estaba adivinando que no había habido una batalla, o que no había sido larga. Tanto Orochimaru como Tsunade se habían ido del área hacía mucho tiempo, y era más que probable que Tsunade hubiera huido de Tanzaku también. Ahora que tenía un rastro que seguir, no debería tardar un mes más en encontrarla de nuevo. Siempre había sido mejor para encontrar cosas que Orochimaru. Orochimaru podría perder las llaves de su casa colocándolas en su tocador. Haría un barrido de Tanzaku por si acaso, ya que era posible que Tsunade hubiera ido al suelo con la esperanza de que Orochimaru pensara que ella había huido e iría a buscarla a otra parte. Naruto suspiró. Estaba cansado y le dolían los pies. Podía caminar o correr por mucho más de un día si realmente tenía que hacerlo, pero aún así no era tan agradable. Finalmente, Jiraiya había detenido la búsqueda de Tsunade, quien probablemente había sobrevivido a su encuentro con Orochimaru ya que no había cuerpos ni sangre en el área que rodeaba la pared rota cerca de las ruinas del castillo, que probablemente estaban llenas de turistas muertos. Era posible que Tsunade hubiera sido uno de los turistas que había estado dentro del hito en el momento en que el castillo fue destruido, pero Jiraiya dijo que eso era muy poco probable ya que la pared parecía haber sido obra de ella en lugar de Orochimaru. Entraron en un pub para cenar. Estaba medio esperando que el dueño lo ahuyentara mientras lo hacían. Fue prácticamente solo en Konoha y probablemente en las otras aldeas ninja donde los niños no fueron expulsados de los bares.
En Konoha, si tenía un Itayate, podía ir a cualquier lugar que no estuviera restringido a solo personal autorizado. Si bien a Genin no se le permitía el alcohol, se les permitía sentarse con sus amigos Chunin que sí, y si los Chunin le pasaban un trago a su amigo, bueno, por lo general no se comentaba. Por suerte, o quizás por las habilidades de detección de chakra de Jiraiya cuando se trataba de compañeros de equipo y otros que habían estado cerca de él, Tsunade estaba en el bar que Jiraiya había seleccionado en el proceso de emborracharse por completo. Se movieron para sentarse con ella, y Jiraiya ordenó una buena comida para todos. Decidió usar la comida para comprender mejor a su nuevo Hokage, que una vez había sido uno de los estudiantes del viejo al igual que Jiraiya y Orochimaru. Mientras estudiaba a su nuevo Hokage, notó que podía ver un poco de Senju Ashirama en ella, especialmente alrededor de la nariz y la boca, aunque se parecía mucho más a su abuela materna Uzumaki Mito. Sin embargo, tenía el color de pelo de su padre. Ella parecía sumamente infeliz, y él tenía la sensación de que tenía algo que ver con su encuentro con Orochimaru, de lo que ella realmente no parecía querer hablar. A lo largo de la comida, Jiraiya siguió sirviendo bebidas a Tsunade, a pesar de que ya no necesitaba más, y muy probablemente terminaría con una intoxicación por alcohol si continuaba bebiendo al ritmo que había estado durante la comida y antes y el número de botellas vacías frente a ella eran una indicación. Curiosamente, parecía como si Jiraiya se estuviera preparando para algo a medida que avanzaba la comida. Después de un tiempo, cuando Jiraiya y Tsunade terminaron de comer, Tsunade preguntó qué quería Jiraiya con ella, y él le respondió. No pareció agradarle la noticia. Si hubiera sido él, habría estado saltando de alegría, no barajando una baraja de cartas para un juego con Jiraiya y casi con calma discutiendo la muerte del viejo como si a ella realmente no le importara de ninguna manera. Mientras Tsunade y Jiraiya se sentaron allí casi tranquilamente jugando a las cartas, Jiraiya le preguntó cuál sería su respuesta a la solicitud de la aldea de que se convirtiera en Hokage. Sabía que la gente decía cosas que no querían decir cuando estaban borrachos, pero insultar a los 4 Hokages anteriores y al pueblo y decir las cosas malas que ella había dicho sobre los Yondaime y el viejo. Si hubiera sido tan salvaje como lo había sido cuando se convirtió por primera vez en Genin, probablemente habría intentado vencer a Tsunade sin importar las consecuencias. ¿Cómo era? ¿Esta perra va a ser Hokage? Preguntó mientras ella hablaba de que el trabajo no era más que un problema. ¿Quieres a alguien como ella a cargo de la aldea? Lo único bueno que veo salir de eso sería el hecho de que todos los aldeanos estarían vitoreando por alguna razón distinta a la de sentir que estaban obligados a hacerlo cuando me nombraran Hokage. ¿Tú? ¿Hokage? Ja. Tsunade dijo mientras tomaba su bebida. Juré que algún día me convertiría en Hokage, y esa es una promesa de que solo la muerte me hará volver. Dijo mientras apretaba los puños debajo de la mesa. Sería sumamente estúpido atacar a uno de los Sannin, especialmente al que había sido llamado Hokage, a pesar de que no se había ganado ese título. Si bien ella se había negado por ahora, no habían pasado un mes entero buscando a la mujer solo para irse a casa con las manos vacías, y sabía que Jiraiya no lo dejaría así, no podía. Si lo hiciera, eso significaría, la única otra opción viable para el puesto de Hokage además de Tsunade era Jiraiya, y no estaba seguro de cuál de ellos sería peor. No lo malinterpretes, le gustaba Jiraiya, y el hombre había sido agregado a su lista de personas preciosas, pero no era el tipo de líder que Konoha necesitaba ahora, o nunca. El hombre era un borracho pervertido que desperdiciaba casi todo su dinero disponible en mujeres y alcohol y habría tomado su dinero para gastarlo en ellas también si alguna vez le hubiera dado la oportunidad. Jiraiya era como Satoshi, tenías que cuidar tus cosas a su alrededor, aparte de eso, estaba bien. Simplemente no era lo que Konoha necesitaba, especialmente considerando el estado en el que se encontraba la aldea. Tsunade le dio una mirada extraña antes de pasar el resto de la noche bebiendo tranquilamente hasta que se desmayó. Tsunade se había despertado la mañana después de su reunión con Jiraiya con una resaca enorme. Había bebido lo suficiente para desmayarse, pero no había bebido lo suficiente como para olvidar ayer. Tenía la sensación de que se necesitaría suficiente alcohol para matarla para hacer eso. Debería haber sabido que su día se iría al infierno como cuando ganó a lo grande en el salón pachinko. Orochimaru le había hecho una oferta que no estaba segura de poder rechazar ayer por la tarde. Si tuviera un Ryo por la cantidad de veces que había deseado poder tener de vuelta de Dan Inawaki, sería capaz de pagar 10 veces más todas sus deudas. Orochimaru se había ofrecido a devolvérselos, todo lo que tendría que hacer sería curar sus brazos, lo cual era bastante simple. Sin embargo, había una trampa. Siempre había una trampa.
En primer lugar, si aceptaba la oferta y sanaba los brazos de su compañero de equipo, el hombre que había traicionado a Konoha, el hombre que había matado a su sensei, se daría la vuelta y destruiría la aldea que había dejado para siempre junto con la sobrina de Dan. Una década atrás. En segundo lugar, para recuperar a Dan y Nawaki, tendría que sacrificar la vida de otras dos personas. Si bien estaba dispuesta a sacrificar a un par de extraños, tal vez un par de criminales que no merecían vivir, tenía la sensación de que Dan y Nawaki no estarían felices de que lo hubiera hecho para traerlos de regreso. Estarían aún más infelices si descubrieran que ella había traicionado a la aldea por la que habían sacrificado sus vidas al ayudar al hombre que había asesinado al Hokage y había jurado destruir Konoha. Sin embargo, ella los deseaba tanto, y que se sintieran tan lastimados. Para rematar su día del infierno, Jiraiya apareció con Kusina y el mocoso de Minato, y le dijo que Konoha quería que ella fuera la Godaime Hokage. Ella nunca quiso ser Hokage. Ese había sido el sueño de Nawaki y Dan. Ese había sido el sueño por el que ambos habían muerto. Esa había sido la posición que había tomado su abuelo, su tío abuelo, su sensei y alumno de Jiraiya. Tiene la sensación de que Jiraiya no la dejará en paz hasta que ella diga que sí y lo siga de regreso a la aldea a la que había jurado no volver nunca, aunque sería el peor Hokage en la historia de Konoha. El hijo de Minato, que se parecía mucho a Kusina, y Nawaki, que se había parecido a sus parientes Uzumaki, le dijeron lo mismo. Como Minato que había muerto en el cargo, Kusina que se había sacrificado para volver a sellar al Kyuubi, Nawaki que había muerto en el campo y Dan que había muerto justo enfrente de ella, el sueño del pequeño Naruto era convertirse en Hokage. Como el pequeño Nawaki, él también había jurado no incumplir su palabra. ¿Por qué Jiraiya no podía dejarla sola, dejarla con una vida en la que no contaba a todas las personas preciosas que había perdido en lugar de solo las dos pérdidas más dolorosas, la dejó con una vida en la que tenía prácticamente... Olvidó la existencia de su joven primo que le había recordado demasiado a Nawaki tal como lo era ahora su hijo? Sospechaba fuertemente que Jiraiya sabía exactamente cuánto le dolía ver a ese chico, y que esa era la razón por la que lo había traído. Solo mirar a ese chico que se parecía a Nawaki, pero que tenía el temperamento apenas contenido de Dan era doloroso. Ese chico en quien el fuego de Kusina brilló en los ojos de Minato. Tomar su decisión sobre si debería aceptar o no la oferta de Orochimaru fue bastante difícil sin que Jiraiya apareciera con un recordatorio vivo de las personas que perdió. Diablos, esa niña incluso tenía las marcas de bigotes de su madre, marcas de bigotes que habían sido el signo de un niño que había nacido del Kyuubi Jinchuriki. Por un lado, Nawaki y Dan estarían decepcionados de ella si traicionara a Konoha ayudando a un enemigo. Por otro lado, sin embargo, no necesitaban saber nunca lo que había hecho, especialmente si los mantenía alejados de Konoha o más bien del cráter en el que Orochimaru iba a convertir a Konoha para siempre. Ella estaría encantada de tenerlos de vuelta, incluso si estaban molestos con ella. Esta decisión no debería ser tan difícil. Sabía lo que era el derecho, y sabía lo que había en el juramento que había hecho como genin. Sabía lo que diría su abuelo, a quien realmente no recordaba desde que murió cuando ella era una niña pequeña. Sabía lo que diría su tío abuelo, que había muerto cuando ella aún era pequeña. Sabía lo que diría su sensei. Sabía lo que diría el pequeño aprendiz de Jiraiya. Sabía lo que Nawaki y Kusina dirían en voz alta y con frecuencia. Pero aún. Hizo todo lo posible para evitar a Jiraiya y al chico durante los siguientes días. Jiraiya sabía que algo estaba pasando más allá de su renuencia a convertirse en Hokage. Siempre pudo leerla como un libro abierto. Después de 2 días, su ex compañero de equipo la alcanzó y le dijo que él personalmente la mataría si traicionaba a Konoha. Ella podría decir que mató al hombre al decirle esto. Jiraiya siempre la había amado, como amiga y como compañera de equipo. Aunque todavía tenía la vaga esperanza de que pudieran convertirse en algo más, no la mantuvo tan lejos. Ella, Jiraiya y Orochimaru habían sido los más cercanos de los equipos genin de su generación, 3 graduados tempranos de la academia que habían sido elegidos para ser entrenados por el propio Sandaime Hokage. Los 3 habían ascendido meteóricamente en las filas, manteniéndose juntos mientras lo hacían. Habían sido los amigos más cercanos del otro durante décadas, incluso cuando las circunstancias y la guerra intentaron destrozarlos. Konoha nunca había vuelto a ver a gente como ellos, aunque había otro equipo que se había acercado, antes de que fuera destrozado por la tercera guerra Shinobi. Ese equipo había sido el equipo Minato, que había sido entrenado por el futuro Yondaime Hokage. Hubo un huérfano algo distante y extremadamente talentoso que tenía poca o ninguna idea de cómo conectarse con los demás, hubo un especialista médico talentoso y duro, y había sido el tonto decidido que había mantenido a los 3 juntos. Sabía que Jiraiya había estado considerando tomar al pequeño tonto Obito como aprendiz antes de que el niño muriera.
Fue una verdadera lástima que eso hubiera sucedido. A ella le gustaba Obito, se había parecido mucho a Nawaki. Cuando el equipo se dividió al final de la tercera guerra Shinobi, y Orochimaru había huido, había dolido casi tanto como perder a Nawaki y Dan. Fue entonces cuando tomó a Shizune y dejó Konoha, que ya no tenía nada para ella, excepto dolorosos recordatorios de lo que había sido y lo que podría haber sido. Podía decir que la división y la traición de Orochimaru también habían lastimado mucho a Jiraiya. Jiraiya también se había ido de Konoha tras la muerte de su alumno, y había empezado a beber mucho más de lo que debería, tanto como ella. Ninguno de los dos había podido decidirse a matar a Orochimaru en la casi década y media desde que se descubrió que era un monstruo. A pesar de que era un traidor, seguía siendo un compañero de equipo y ninguno de los dos había estado dispuesto a mancharse las manos con sangre. Ahora, sin embargo, Jiraiya le había dicho que si ella también traicionaba a Konoha, no sobreviviría a la traición, y lo había dicho en serio. Aunque seguir adelante probablemente lo mataría, Jiraiya lo había dicho en serio. Demasiado pronto, la semana casi había terminado y Shizune estaba exigiendo que no fuera. Hizo lo único que podía hacer en ese momento y se aseguró de que Shizune no la siguiera al día siguiente. Había una buena posibilidad de que las cosas salieran mal y, a pesar de lo que eligiera, no quería que Shizune quedara atrapada en el fuego cruzado. Shizune era todo lo que tenía ahora, y no quería que la sobrina de Dan muriera por ella también. Jiraiya no había tenido una buena semana. Había tomado una decisión que sabía que lo mataría a principios de esa semana después de haber comenzado a sospechar de traición a otro de sus compañeros de equipo. Cuando sospechó por primera vez de Orochimaru, no había querido creerlo, y no quería creerlo ahora a pesar de las señales muy obvias que estaba mostrando Tsunade. Realmente irónico, la persona que había sido nominada como Godaime Hokage de Konoha estaba dispuesta a traicionar a la aldea de la forma en que tenía una sospecha más que furtiva de que Tsunade estaba. Sabía que Tsunade originalmente rechazaría la posición de Hokage, pero estaba seguro de que encontraría una manera de hacerla reaccionar, incluso si tenía que invocar los nombres de Dan y Nawaki. Sabía que Tsunade vería mucho a Nawaki en Naruto, así como a los pequeños Minato y Kushina. Kushina y Tsunade habían sido tan gruesos como ladrones en un momento. Ahora, no estaba muy seguro. Quizás hubiera sido mejor si hubiera aceptado el puesto de Hokage y no se hubiera visto obligado a enfrentar la posibilidad de que Tsunade también pudiera ser un traidor a Konoha. Escucharla hablar como si no le importara que su sensei estuviera muerto había sido doloroso. Escucharla llamar al hombre que prácticamente los había criado como un tonto por dar su vida por la aldea dolió aún más. Tsunade se había reunido con Orochimaru antes de que él la encontrara, y algo había sucedido. Algo que ella no estaba dispuesta a compartir. Entre él y Orochimaru, Tsunade siempre había estado un poco más cerca de Orochimaru. Cuando eran pequeños, Tsunade se había enamorado enormemente del otro chico, y no estaba del todo seguro de que esos sentimientos se hubieran ido. Aunque Orochimaru era un traidor, era una de las pocas personas que Tsunade había dejado, una de las pocas personas que ambos habían dejado. Los tres habían estado más cerca que la sangre. Eso no fue exactamente algo que tiraste a la basura, incluso si una de las personas más cercanas a ti te lastimó tanto como Orochimaru. Después de una semana de recibir la evasión de Tsunade, decidió que sería la mejor idea interrogar a Shizune mientras Tsunade estaba fuera. Durante la semana pasada, había estado dando pistas de que sabía que algo estaba pasando y que Orochimaru estaba involucrado, pero Shizune había estado en silencio, permaneciendo leal a Tsunade. Sin embargo, se veía aún más estresada con cada día que pasaba. Tenía la sensación de que ella finalmente podría derrumbarse y derramar todo hoy. Si no es hoy, quizás mañana. Se dirigió a la habitación de Tsunade y Shizune con Naruto detrás. Cuando llegó allí, encontró a Shizune inconsciente en el suelo. Rápidamente fue revivida y, sin embargo, resultó no estar muy gravemente herida. La habían derribado mediante una técnica médica de algún tipo. ¡Oh Dios! Tenemos que irnos, tenemos que detenerla. Shizune dijo después de que estuvo completamente despierta y le dieron la fecha y la hora. ¿Qué es lo que tenemos que detener?, preguntó mientras seguía a Shizune por la ventana. Orochimaru se ofreció a revivir a Dan y Nawaki si Tsunade le arreglaba los brazos. Le dio una semana para decidir, y esa semana ha terminado. No había pensado que ella consideraría seriamente la oferta, pero lo hizo. Le rogué: Tsunade no debe ir, pero ella fue de todos modos. Shizune dijo mientras corrían a través de los árboles hacia lo que presumiblemente era el punto de encuentro. ¡Oh demonios! Él dijo. Había esperado y rezado para que no llegara a esto. ¿Quién era Dan?, preguntó Naruto, aparentemente habiendo sabido quién era Nawaki por su investigación sobre Tsunade, que no parecía haber sido completada.
Casi había despedido al chico, pero necesitarían toda la ayuda que pudieran conseguir, especialmente porque no tenía idea de cuántas personas llevaría Orochimaru con él. Rezó para que el niño no muriera en la batalla que se avecinaba. Dan era el novio de Tsunade. Murió al principio de la tercera guerra Shinobi. Tsunade estaba allí tratando de curarlo cuando sucedió. Respondió. Oh. Dijo Naruto mientras continuaban hacia el lugar donde Tsunade y Orochimaru se encontrarían. Todo lo que podía pensar mientras corrían hacia la batalla que se avecinaba era: oh Dios, no los dos. Había perdido a su sensei, y ahora había perdido a sus dos compañeros de equipo para siempre. Después de la invasión, finalmente reconoció el hecho de que tendría que matar a su antiguo amigo en el instante en que se presentara la oportunidad. Ahora, él también tendría que matar a Tsunade, ya que ella también se había convertido en una traidora para Konoha. El día en que los otros dos Sannin estuvieran muertos sería el día en que él también muriera. Los tres estarían juntos en la muerte, de la forma en que lo habían estado una vez en la vida. Lo siento, Naruto. Él dijo. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Te diré después. Respondió. El chico no necesitaba saber lo que planeaba hacer nublando su concentración durante la próxima batalla. Había llegado el momento que había temido durante toda la semana, y Orochimaru estaba de pie frente a ella. ¿Has tomado tu decisión? Preguntó Orochimaru. Sí. Ella respondió. Lo siento, Dan, Nawaki, te veré pronto. Ella juntó su chakra en sus manos, más cerca. Más cerca. Tsunade pensó mientras Orochimaru había logrado forzar sus brazos a moverse para alcanzar la esfera de chakra que ella había creado. En cualquier momento, la acción estaría hecha, los Sannin realmente se separarían para siempre, y pronto volvería a ver a Dan y Nawaki cuando siguiera a su compañero de equipo hasta la muerte. Casi había estado dispuesta a hacer algo de lo más atroz para tener a Dan y Nawaki a su lado en la vida, donde sabía con certeza que podría verlos y sostenerlos nuevamente. En cambio, tendría fe en que la estarían esperando al otro lado. No era una persona tan buena ni tan fuerte como lo habían sido Dan y Nawaki. Ella había sido débil. Debido a que había sido débil, casi había estado dispuesta a arrastrar a Dan y Nawaki de regreso a este mundo a pesar de cualquier sentimiento que pudieran haber tenido al respecto. Casi. De repente, hubo un kunai navegando por el aire, y Orochimaru se había alejado de la esfera de energía que habría sido su muerte, ya que lo destrozó por dentro en lugar de curarlo en el instante en que entró en contacto con él. Se había olvidado del asistente de Orochimaru, tan cerca. Tan cerca. Honestamente, no esperaba que me traicionaras así, Tsunade. Orochimaru dijo. Realmente habría traído de vuelta de Dan y Nawaki. Lo sé. Ella respondió. Estaba casi lo suficientemente débil como para permitirte hacerlo también a pesar de cualquier deseo que pudieran haber tenido en ese sentido. Los extraño mucho y hubiera dado casi cualquier cosa por tenerlos en mis brazos nuevamente, pero no esto. Uniéndome a ellos de todos modos poco después de tratar contigo. Con eso, ella atacó, sin importarle realmente que Orochimaru y su asistente bastardo, que también era un ninja médico, si lo que él había dicho era alguna indicación, la estaban llevando a un lugar que sería más ventajoso para ellos. Todo lo que importaba era destruir a Orochimaru antes de que destruyera la casa por la que Dan y Nawaki se habían sacrificado. Los volvería a ver pronto, y quería decir al menos que había muerto protegiendo su hogar tal como ellos lo habían hecho. Casi había olvidado cuáles habrían sido sus deseos en su desesperación por volver a verlos, al igual que casi había olvidado cómo ser la persona que amaban. Si ella no hubiera ido a despedirse de Jiraiya, y posiblemente a su bebida para que no la siguiera hoy, probablemente habría tomado una decisión diferente, pero esperaba que no lo hubiera hecho, esperaba que de todos modos, ella habría pensado en los deseos de Dan y Nawaki al final, tal como Shizune le había suplicado constantemente que lo hiciera. Solo una vez, quiso ser fuerte como solía ser, como lo habían sido Dan, Nawaki, Minato y Kushina. Jiraiya y Naruto habían estado hablando de ella cuando lo encontró anoche. Naruto había tenido sus dudas sobre su nuevo Hokage, y Jiraiya la había defendido, contándole a Naruto sobre la persona buena, amable y fuerte que había desaparecido hace mucho tiempo y había dejado atrás a un viejo jugador. Quería ser esa persona de nuevo, esa persona de la que Jiraiya había hablado en términos tan entusiastas, esa persona que Dan y Nawaki habían amado, aunque solo fuera por un momento. Cuando volvió a encontrarse con Dan y Nawaki en el otro lado, quería poder decirles que su muerte realmente había significado algo, en lugar de que había muerto borracha en una zanja en algún lugar como una vieja bruja seca. Jiraiya dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio señales de una batalla en el lugar de reunión, en lugar de Tsunade y un Orochimaru completamente curado.
Parecía que alguna deidad en algún lugar le estaba sonriendo. No estaría perdiendo a Tsunade de la forma en que temía. Tsunade no estaría muriendo por su mano en este día o en cualquier otro día. Vámonos. Le dijo a Shizune y Naruto mientras se giraba para seguir el rastro de destrucción que conducía al campo de batalla en el que Tsunade se encontraba actualmente, luchando contra su antiguo camarada. A pesar de que lo enfermaba un poco al hacerlo, lucharía contra Orochimaru. Ayudaría a Tsunade a luchar contra Orochimaru, y esta vez lo matarían. Lo matarían juntos como deberían haberlo hecho hace más de una década. Si hubieran matado a Orochimaru entonces Sensei seguiría siendo Hokage, y aún estaría esperando el momento adecuado para entregarle el sombrero a Naruto y retirarse una vez más. No habría tenido que venir aquí e intentar obligar a Tsunade a aceptar un trabajo que ella nunca había querido, porque era un trabajo que sabía que no podía manejar y del que huiría a la primera oportunidad. Tsunade, sin embargo, cuando Tsunade tenía algo que se sentía obligada a hacer, lo haría sin importar lo que realmente sintiera al respecto. Al menos así era como había sido el Tsunade que conocía. Corrió hacia adelante, con la esperanza de que llegarían a tiempo ya que Orochimaru seguramente no estaba solo. Naruto y Shizune iban detrás. Hubiera preferido dejarlos atrás, pero podrían ser necesarios. Orochimaru vio cómo Kabuto luchaba contra Tsunade. Claro, ahora parecía fuerte y confiada, pero él sabía exactamente cómo sacar el viento de sus velas y debilitar su espíritu de lucha. Si todo lo demás fallaba, Kabuto había recibido instrucciones de usar la técnica más fácil para hacerlo. Una vez que Kabuto lo hizo, Tsunade se retiraría efectivamente de la batalla por la misma razón por la que la sacaron del campo durante la tercera guerra Shinobi. Por ahora, le dejaría creer que era audaz, valiente y feroz. Haría que su derrota y la ruptura final de su espíritu que la acompañaba fueran mucho más dulces cuando sucediera. Después de que ella cayera en su debilidad y fuera incapaz de levantarse de nuevo, él amablemente la guiaría de regreso a su casa, donde haría lo que él le había pedido como debería haber hecho en primer lugar. No había querido tener que romper con su ex compañero de equipo, pero si eso era lo que hacía falta, Tsunade cargó hacia adelante una vez más. Todavía tenía que poner un dedo en un solo mechón de cabello de Orochimaru. El asistente de Orochimaru era joven y rápido. Ella, por otro lado, tenía 50 años, a pesar de que no lo parecía, y no era ni de lejos tan rápido como lo había sido cuando tenía la edad de ese chico. Su edad y su estilo de vida le habían pasado factura. No era tan fuerte ni tan rápida como solía ser. Cuando estaba empezando a cansarse, el chico tomó una pastilla de comida de algún tipo, creó un par de escalpelos de chakra y dio una patada a la pelea. En un movimiento rápido, había evadido uno de sus ataques y usó los escalpelos para cortar un músculo de su brazo y otro de su pierna. Después de obstaculizarla de esta manera, usó los escalpelos de chakra para cortar un músculo en su pecho, reduciendo severamente la cantidad de aire que podía tomar y debilitándola aún más. Esto había hecho que el chico se volviera demasiado confiado, y eso había sido su perdición. Usó un ataque bastante furtivo que implicaba estropear las señales que el cerebro enviaba a las extremidades cuando bajaba la guardia. Incluso si el chico lograba adaptarse, no sería tan rápido como lo había sido. Sin embargo, todavía no había sido suficiente. Después de un tiempo de experimentar con sus movimientos y descubrir cómo compensar, se puso de pie y atacó. Justo cuando pensaba que caería ante su ataque, aparecieron Jiraiya, Shizune y Naruto, dándole un momento para recuperarse. ¿Entonces así es como es Kabuto? Naruto le preguntó a su oponente, sonando molesto y traicionado. Sí, así es Naruto. Y no puedo esperar hasta tenerte en mi mesa de examen cuando esto termine. Tú y yo nos divertiremos mucho juntos. No si te mato primero. Respondió Naruto. Antes de que Naruto, que se parecía tanto a Nawaki, pudiera atacar al oponente mucho más fuerte y conseguir que lo mataran como lo había hecho Nawaki, ella atacó de nuevo, dando todo lo que tenía. Cuando ella lo acomodó en una esquina y parecía que realmente iba a ganar, él se abrió la mano y arrojó la sangre que brotó sobre ella. Detener. 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 No. Dan, no me dejes. Ahora no. Oh Dios. Dan. No. Apenas se dio cuenta cuando fue arrojada hacia atrás, o cuando Shizune comenzó a atenderla. Todo lo que podía ver era sangre. La sangre de Dan manchando y cubriendo sus manos, manos que no lograron salvarlo. Sangre. La sangre de Nawaki manchaba la sábana que lo había cubierto. Sangre. Sangre que enrojeció el suelo de cada campo de batalla. Ella realmente no prestó atención ya que ambos lados se midieron e intercambiaron bromas de batalla con la esperanza de hacer que el otro perdiera el equilibrio sin asestar un golpe.
Ella realmente no prestó atención cuando el asistente de Orochimaru convocó a un par de serpientes para Orochimaru, y Jiraiya convocó a uno de sus sapos más grandes y se lanzó a la batalla contra su compañero de equipo. No estaba mirando cuando Shizune se mudó para luchar contra el asistente de Orochimaru. Todo lo que podía ver era sangre. Sangre goteando y manchando todo. Apenas se dio cuenta cuando Shizune fue derrotada, y el aprendiz de Orochimaru comenzó a atacarla. Todo lo que vio fue sangre. Sangre de Dan. Sangre de Nawaki. Sangre fluyendo de las heridas que su asistente inconsciente había adquirido luchando contra el chico que la estaba agrediendo. Lo siguiente que supo fue que Naruto estaba parado frente a ella, bloqueando los golpes de Kabuto. No dejaré que lastimes al Hokage. Naruto gritó cuando una esfera de energía azul se formó en su mano, una esfera de energía azul que había visto usar por última vez al padre del niño. ¿Realmente vas a quedarte ahí y decirme que darías tu vida para proteger eso? Dijo el asistente de Orochimaru. Mírala, está sentada allí temblando como una niña pequeña. No es apta para llevar el título de Sannin, y mucho menos de Hokage. No importa lo que sienta. Dijo Naruto mientras atacaba al asistente de Orochimaru. Le hice un juramento al viejo que protegería mi aldea y mi Hokage, y no me retractaré sin importar qué. El asistente de Orochimaru esquivó el ataque de Naruto, atacó a Naruto con un bisturí de chakra y sacó uno de los músculos de la pierna del niño. A pesar de que estaba parcialmente inmovilizado y completamente superado, Naruto continuó luchando, continuó protegiéndola, a pesar del hecho de que obviamente ella era completamente indigna de tal consideración. Mientras miraba al chico pelear, todo lo que podía ver era a Nawaki debajo de la sábana, y a Dan tirado en el suelo después de haber sido herido de muerte porque había recibido un ataque que había sido para ella. Me convertiré en Hokage para proteger la aldea del abuelo. Y es por eso que decidí convertirme en Hokage, para proteger la aldea. Juré que algún día me convertiría en Hokage, y esa es una promesa de que solo la muerte me hará volver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió la gente que merecía tales sacrificios hechos en su nombre? ¿Por qué sobrevivieron los indignos como ella? Naruto logró capturar la mano del otro chico y clavar un Rasengan en su pecho. En el momento en que Naruto hizo esto, el asistente de Orochimaru le clavó un chakra bisturí en el pecho. El niño se paró por un momento antes de toser sangre y caerse. No. No. Nadie más debería morir por ella, especialmente Minato y el hijo de la pequeña Kusina. A pesar de que el chico se estaba desvaneciendo rápidamente, ella vertió chakra curativo en él, decidida a no permitir que esto se convirtiera en una repetición del día en que Dan murió. Sin embargo, parecía inútil, ya que el pulso y la respiración de Naruto se detuvieron por completo. No. Ella no lo dejaría morir. Ahora no. En el momento en que pensó que todo había terminado, sintió una mano rozar su brazo. Ella miró hacia abajo y se encontró mirándola con asombro. A pesar de que debería estar muerto en este momento, el niño estaba vivo. Estaba respirando. Mientras volvía a comprobar la condición del niño, la batalla entre Orochimaru y Jiraiya que se había ido calmando finalmente llegó a su fin cuando Orochimaru huyó diciendo que usaría otro método para arreglar sus brazos y jurando destruir Konoha. Kabuto, aún gravemente herido, que había tomado toda la fuerza del Rasengan de Naruto y de alguna manera se las arregló para sobrevivir, lo siguió. Como Orochimaru era débil y Jiraiya estaba con toda su fuerza, la huida había sido el único resultado que estaría vagamente a favor de Orochimaru, especialmente después de que Jiraiya y su invocación habían destruido las serpientes de Orochimaru. La batalla había terminado, Orochimaru había escapado una vez más, y ahora era el momento de irse a casa. Atraparían a Orochimaru de nuevo algún día, y cuando lo hicieran, finalmente lo matarían. A pesar de que no era digna del título que le había pertenecido a su sensei hace solo un mes, aceptaría el trabajo. Tomaría el trabajo y haría todo lo posible por proteger la aldea por la que Dan y Nawaki habían dado sus vidas. Ella se aseguraría de que Orochimaru no destruyera su hogar sin importar cuánto quisiera hacerlo. Protegería su hogar como debería haberlo hecho desde el principio en lugar de desperdiciar su vida en una variedad de garitos de juego, tratando de olvidar a su hermano y su novio, y los sacrificios que habían hecho. El viaje de regreso a Konoha transcurrió relativamente sin incidentes. No se habían encontrado con otros enemigos en el camino y regresaron al pueblo en un tiempo casi récord. Para Naruto, el Godaime Hokage parecía una persona casi completamente diferente del borracho amargado que había conocido una semana antes. Se mantuvo erguida y orgullosa, y no había señales del temblor que había estado haciendo en la lucha contra Orochimaru. No hasta que se rascó el brazo y empezó a sangrar. Basado en los estremecimientos de Tsunade, la hemofobia no se había desvanecido por completo.
Si uno no supiera sobre la bebida, el juego y la hemofobia, Tsunade era casi la imagen de lo que debería ser un Hokage. Severo, serio, recto y orgulloso. Ella ciertamente tenía el pedigrí adecuado para el puesto considerando el hecho de que los Kages actuales eran en su mayoría parientes consanguíneos de un Kage anterior de su respectiva aldea. Solo esperaba que no saliera tan mal como temía. Konoha necesitaba un Hokage fuerte en este momento, o al menos la apariencia de uno, ya que la aldea era bastante vulnerable en ese momento. Afortunadamente, la reputación de Tsunade como una de las Sannin la precedió. Cuando llegó a casa, fue para encontrar a Konohamaru expresando su dolor por la muerte de su abuelo al tratar de evitar que una pareja de Chunin sacara las pertenencias de su abuelo de la residencia y la oficina del Hokage. Cuando se fue de Konoha, Konohamaru había estado tratando de ocultar lo molesto que estaba por la muerte del viejo. Parecía que finalmente había abandonado la etapa de negación y se había enfurecido. Mientras que los otros ninjas eran reacios a tratar con Konohamaru, Tsunade no complació al chico. Era muy posible que hubiera ocurrido un incidente similar en su pasado cuando su abuelo o su tío abuelo habían muerto. Después de que Tsunade hiciera que expulsaran a Konohamaru de la habitación en la que había atrapado con una trampa explosiva, y de toda la torre, había pasado la tarde tratando de consolar al niño. Nada de lo que hizo pareció funcionar. Estaba empezando a entender cómo debió haberse sentido Konohamaru cuando había pasado por sus días malos. Sin embargo, Konohamaru se recuperaría eventualmente. Shizune estaba feliz de ver la casa a la que no había vuelto en mucho tiempo. Su zen Tsunade había sido restaurada recientemente. Había estado deslizándose lentamente durante mucho tiempo hasta hace un par de días. Durante años, había parecido que su maestra no se había preocupado por ella ni por su opinión. No importa cuántas veces había intentado que Tsunade la escuchara, la mujer se había ido y había hecho lo que fuera que quisiera contra el infierno o la marea alta. Durante el incidente que había restaurado su fe en Tsunade, pensó que no la estaba escuchando en absoluto, pensó que Tsunade cometería el peor error de la historia y que miles de personas inocentes tendrían que pagar por ello. Resultó que Tsunade había escuchado sus palabras y las había escuchado, a pesar de que ella no parecía haberlo hecho. Toda la semana entre cuando Orochimaru hizo su oferta tan tentadora, y el día en que Tsunade la rechazó, ella le preguntó a Tsunade qué habrían querido Dan y Nawaki. Cada vez que preguntaba, Tsunade le gritaba que se callara o se alejaba. En lugar de traicionar a la aldea por la que Dan y Nawaki se habían sacrificado para traerlos de vuelta como había temido que haría, Tsunade la escuchó, consideró lo que Dan y Nawaki habrían querido y había hecho lo correcto. No solo eso, ella había aceptado el puesto de Hokage para proteger a Konoha como ellos hubieran querido que hiciera. La Tsunade que había regresado a Konoha era una persona a la que podía apoyar, una persona a la que serviría con lealtad mientras viviera, una persona a la que era un honor ayudar más que una obligación. Haría su parte para ayudar a Tsunade a ser el mejor Hokage que le fuera posible. Sin embargo, ese era el futuro. Por ahora, sin embargo, deambularía por el pueblo, volviendo a familiarizarse con el hogar que se había desvanecido en su memoria durante los muchos años que había estado fuera. Tsunade se estremeció mientras caminaba por los pasillos del hospital. Aunque no podía verlo, podía olerlo. Había sangre aquí. Todo había terminado, aunque estaba bien escondido. Sin embargo, no podía dejar que eso la paralizara. Ella había venido aquí con un propósito. Mientras se estaba familiarizando con su nueva oficina y sus próximos deberes, Maito Gai apareció y le suplicó de rodillas que fuera a ayudar a Kakashi. El hombre había sido víctima de un genjutsu que había sido lanzado por Uchiha Itachi y había estado en coma durante casi un mes. El daño de genjutsu fue terriblemente complicado de reparar ya que había muy poco daño físico involucrado, pero ella y Uchiha Kagami habían estado trabajando en métodos para lidiar con él antes de que él muriera. Uno de sus experimentos con un prisionero de Iwa que había caído en su propio pequeño mundo después de ser víctima de un genjutsu extremadamente traumático que había vuelto sus peores temores en su contra antes de ser capturado en el campo de batalla, había mostrado una gran cantidad de promesa. Sin embargo, no estaba segura de si era una cura completa, ya que el hombre había sido cambiado por un par de ninjas de Konoha antes de que pudiera hacer estudios a largo plazo. Sería el método que ella y Kagami habían ideado y que usaría con la esperanza de despertar a Kakashi. Dado que no parecía haber nada más que los médicos pudieran hacer, esta podría ser la única esperanza de Kakashi. Con suerte, no resultaría ser una esperanza tonta. Si Kakashi lograba despertar, tendría que someterse a una gran cantidad de terapia para recuperarse de lo que hubiera sucedido en el mundo genjutsu en el que había sido colocado.
Sin embargo, no había garantías de que Kakashi se sometiera a la terapia, los ninjas tendían a ser bastante reacios a tales cosas, y tratar de forzarlos los hacía aún más decididos a escapar. Afortunadamente para sus nervios, Kakashi no estaba sangrando, ni había señales de que hubiera estado sangrando recientemente. No hubo sangre. No habría sangre durante el procedimiento. Ella podría hacer esto. El método que ella y Kagami habían desarrollado había sido contrarrestar el genjutsu con otro genjutsu. Plantaría una guía que sacaría a Kakashi del infierno en el que estaba atrapado y volvería al mundo real. Sin embargo, antes de hacer eso, curó el daño físico en su cerebro que había sido causado por el ataque y el coma de un mes que siguió. Una vez que se corrigió la pequeña cantidad de daño, envió a su guía al que estaba segura de que Kakashi se agarraría, ya que no había ninguna razón para que el hombre estuviera allí en cualquier mundo que Itachi hubiera construido para él. Si esa guía no funcionaba por cualquier motivo, enviaría otra. La guía que envió era una imagen mental básica de una persona que era importante para la víctima. Tendría el único propósito de sacar a la persona de cualquier rincón de su mente al que se hubiera retirado y regresar al mundo real. Si bien la imagen inicial era básica, solo la de una persona que el médico seleccionó, como un padre, madre, maestro o compañero de equipo, estaría completa cuando llegara a la víctima de genjutsu, ya que ellos mismos estarían completando los detalles necesarios. Una vez que puso el genjutsu en su lugar, se sentó a esperar. En poco tiempo, los ojos de ataque Kakashi se abrieron. Según la forma en que sus ojos exploraban la habitación, estaba despierto, alerta y consciente de su entorno. Bueno. Sin embargo, tendría que tenerlo aquí durante varios días de observación. Mientras se preparaba para irse, un médico se le acercó y le informó que el estudiante de Kakashi, Uchiha Sasuke, estaba en la misma condición. Ella fue a la habitación del niño para encontrar a Naruto y una niña de odio rosa que le presentó como su compañera de equipo Haruno Sakura allí discutiendo algo. Por el aspecto de las cosas, Sakura había visitado la habitación con bastante frecuencia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la chica a Haruno cuando había mencionado que iba a ayudar a Sasuke. Explicó el procedimiento a los dos niños. Ambos parecían poder seguirla. ¿A quién vas a enviar?, preguntó Naruto. Estaba pensando en enviar a uno de sus compañeros de equipo, ya que enviar a un padre podría ser traumático. Ella admitió. Eso podría no ser una buena idea, respondió Naruto. ¿Por qué no?, ella preguntó. Bueno, con el estado en el que se encuentra Sasuke, cualquiera de nosotros podría ahuyentarlo. Realmente no me llevo bien con él, y el sentimiento es mutuo de su parte. Sin ofender a Sakura, pero, aunque ella ha mejorado con respecto a la última unos meses, ella es una fangirl rabiosa de Sasuke, y realmente no le gustan. ¿Sería posible que él eligiera su propio guía?, respondió Naruto. Eso podría ser posible. Ella concedió. El mundo de oscuridad en el que había estado por un momento o una eternidad o ambos comenzó a retroceder. Cuando se miró las manos, descubrió que tenía el mismo tamaño que había tenido durante la masacre. ¡Oh Dios! No otra vez. Él pensó. En lugar de convertirse en ese horrible mundo rojo sangre donde su clan caía a su alrededor, se encontró de pie en el muelle junto al lago donde su padre le había enseñado a usar el Gokyaku-jutsu. Mientras estudiaba lo que le rodeaba, pudo ver las últimas llamas del jutsu que había hecho ese día muriendo sobre el agua. De repente, su padre estaba parado allí tal como lo había hecho ese día. Recordó ese día, el día en que su padre le pidió que no siguiera los pasos de su hermano. No había entendido por qué en ese momento, porque había amado y admirado mucho a ese hombre. Ahora lo hizo. ¿Su padre había sabido lo que era ese hombre en ese entonces? ¿Había visto las señales de lo que vendría? Sasuke, dijo su padre. Es hora de irse a casa. ¿Casa? ¿Itachi realmente lo había matado cuando volvió a usar el Tsukuyomi con él? ¿Había muerto sin darse cuenta? Siguió a su padre, preguntándose si había muerto sin vengar al clan y si su padre estaría o no decepcionado de él por no haberlo hecho. En lugar de seguir el camino familiar hacia la casa que su familia había compartido una vez, su padre salió del distrito de Uchiha y entró en la aldea. Este no es el camino a casa, dijo, mientras se volvía hacia el camino hacia su casa. Sí lo es, dijo su padre, continuando por el camino a través del pueblo. Sin embargo, no lo siguió. Regresó a la casa que compartía su familia, esperando y temiendo a lo que pudiera encontrar allí. Su madre estaba fuera de la casa barriendo el porche. Sasuke, se supone que no debes estar aquí, dijo su madre. Se supone que debes irte a casa. Pero, este es el hogar Kaasan, respondió. No, no es cariño.
dijo su madre con tristeza. Después de que Itachi usó el Tsukuyomi contigo, te retiraste a ti mismo. Estoy aquí para guiarte de regreso al mundo real al que perteneces. ¿Por qué no puedo quedarme aquí contigo? Preguntó, reacio a dejar este lugar donde vivían sus padres y su clan. Si hubiera permanecido en ese lugar oscuro, habría estado más que feliz de irse. Aquí, sin embargo, ¿quién va a restaurar el clan si te quedas aquí? Preguntó su madre. Ese era uno de tus dos objetivos principales en la vida, ¿no? No puedes restaurar el clan si te estás escondiendo aquí. Técnicamente podrías, pero un forastero estaría criando a tus hijos, y un forastero estaría diciendo que un Uchiha es y no es. Se sintió desgarrado. Sin embargo, lo que dijo su madre era cierto. Si se quedaba aquí, no podría restaurar su clan ni vengarlo. Vamos a llevarte a casa, dijo su madre, colocando la escoba al lado de la casa. De mala gana la siguió hasta el pueblo. Mientras lo hacía, se preguntó por qué la representación de su yo interior era Konoha. Es con lo que estás más familiarizado, dijo su madre, respondiendo a su pregunta no formulada. El camino a casa podría ser cualquier cosa. Para ti, Konoha es tu hogar, así que el camino a casa es Konoha. Si ese fuera el caso, entonces la academia o la biblioteca representarían aprendizaje y conocimiento. Quizás podría encontrar una respuesta a la pregunta que se había estado haciendo mientras ese hombre lo torturaba en uno de esos dos lugares. Quizás encontraría una respuesta que había olvidado o pasado por alto mientras hacía exactamente lo que ese hombre le había dicho que hiciera en su búsqueda de venganza. Disculpándose con su madre, se desvió del camino a casa y corrió hacia la biblioteca. Cuando llegó a la biblioteca, la encontró algo desorganizada por alguna extraña razón. No solo eso, sino que varios libros tenían candados. Un candado parecía haberse roto, y cuando hojeó el libro con el candado roto, descubrió que era su recuerdo de la noche de la masacre, el recuerdo de la primera vez que se activó su Sharingan, el recuerdo de ese hombre. Llorando mientras huía hacia la noche. Agarró otro de los libros, este todavía estaba cerrado. Trató de abrir la cerradura, pero no se movió. Maldita sea Sasuke. Te dije que te quedaras fuera de aquí. Shisui, lidia con esto. No seguiría intentando abrir eso si fuera tú, dijo una voz que reconoció vagamente. Era un bibliotecario anciano que había sido asesinado durante la masacre. No te gustará lo que encuentres. Pero, dijo. Descubrió que tenía un ardiente deseo de saber qué contenía el libro. Es mejor olvidar algunas cosas, dijo la bibliotecaria mientras le arrebataba el libro y lo dejaba en el estante. Este era uno de ellos. Será mejor que regreses a casa ahora, muchacho. Se apartó de la biblioteca y, en lugar de regresar al camino donde había dejado a su madre, corrió a la academia. Si la biblioteca contenía recuerdos del pasado, entonces la academia contendría conocimiento. El conocimiento siempre fue útil. Cuando llegó a la academia, la encontró prácticamente vacía. No había nadie allí, ni profesores, ni alumnos, nadie excepto Uzumaki Naruto estaba abriendo los casilleros de almacenamiento del maestro en la sala de profesores. Estaba vestido con el llamativo tono naranja que solía usar en la academia, cuando era el idiota y el payaso de la clase. Había atrapado a Naruto haciendo esto antes. Mientras miraba, el niño abrió una de las loncheras de los maestros, una de las loncheras selladas de los maestros, y dejó caer varios gusanos y un saltamontes dentro. Cuando terminó su broma, se dio la vuelta y pareció notarlo por primera vez. ¿Qué estás haciendo aquí, Sasuke? Deberías irte a casa, dijo Naruto. Había pensado que encontraría una manera de volverme más fuerte que ese hombre aquí, respondió, sintiéndose un poco estúpido. ¿Por qué quieres ser más fuerte que ese hombre? Interrogación de cierre, preguntó Naruto mientras lo conducía por un pasillo que, curiosamente, no conducía al exterior. Para derrotarlo y vengar a mi clan, respondió con prontitud. ¿Por qué tienes que ser más fuerte que él para hacerlo? Preguntó Naruto. Porque así es como derrotas a alguien. Te vuelves más fuerte que ellos y luego los derrotas, respondió. Déjame preguntarte algo, dijo Naruto. En nuestros palos rectos de Taijutsu, ¿qué sucede? Yo gano a veces y tú ganas a veces, respondió. En nuestros palos donde no estamos limitados a Taijutsu, ¿qué sucede? Preguntó Naruto. Ganas todo el tiempo porque haces trampa, respondió. ¿Desde que adquiriste el Sharingan, eso ha cambiado? Preguntó Naruto. No, respondió a regañadientes, recordando la cantidad de formas que Naruto había ideado para rodear sus ojos. Bueno, allá vas.
Naruto dijo mientras preparaba la simple broma que le había hecho a Umino Sensei en su primer día como su instructor, la broma que había engañado a un Chunin completamente calificado que había sido mucho más inteligente y más fuerte que Naruto en ese momento. Un borrador de pizarra y un poco de aceite vegetal, y un estudiante de la academia sacó un Chunin completo. Tenía su respuesta. Podría derrotar a ese hombre sin convertirse en ese hombre. Tendría que ser más complicado que más fuerte. No necesitaba ver los ojos de ese hombre. Necesitaba encontrar una forma de evitar sus ojos. Será mejor que te vayas. Creo que tu madre te está esperando, dijo Naruto mientras arreglaba cuidadosamente el reloj con un poco de alambre ninja para mover las manecillas y cambiar la hora a su antojo. Regresó al camino. De hecho, su madre había esperado. Le dijo lo mucho que la amaba mientras entraba al hospital a donde lo había llevado su madre. Abrió los ojos y se encontró mirando un techo de aspecto bastante estéril. Estaba en una cama. Sakura y Naruto estaban parados cerca, al igual que una extraña mujer rubia que no reconoció, Orochimaru-sama, dijo Kabuto mientras se acercaba a su maestro, quien se estaba preparando para transferirse a un nuevo cuerpo, ya que probablemente tomaría un tiempo comunicarse con Sasuke ya que actualmente estaba fuertemente custodiado en el hospital. Normalmente, secuestrar al niño y traerlo aquí no habría sido un gran problema para él, pero el nuevo Hokage había cambiado todo el sistema de seguridad del hospital a raíz de su deserción, y no tenía los nuevos esquemas. O rutas de patrulla todavía. ¿Sí? Orochimaru respondió. Parecía bastante cansado en ese momento y lo entendía completamente. El hombre estaba enfermo y con mucho dolor. La destrucción de Konoha podría tener que posponerse por un tiempo, dijo, decidiendo sacar lo peor del camino, y esperando que Orochimaru no lo matara debido a su estado de ánimo actual. Orochimaru generalmente no era el tipo de déspota que mataba a sus subordinados en un abrir y cerrar de ojos, al menos no deliberadamente, pero el último mes había sido extremadamente difícil para él. ¿Por qué?, preguntó Orochimaru. Oto está actualmente por debajo de más de 2/3 de nuestras fuerzas, ya que volcamos a casi todos los que actualmente no formaban parte de un estudio en la invasión. Puse algunos sensores, y después de lo que sucedió con el Kazekage, ninguno de los otros las aldeas están dispuestas a trabajar con nosotros. Los Akatsuki también rechazaron el trabajo, respondió. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Orochimaru. 2 años, tal vez 3. 4 en el exterior. Necesitamos reconstruir nuestras fuerzas y elaborar un nuevo plan. El antiguo plan tardó más de 1 año en crearse y ya no es viable, respondió. Por supuesto que necesitaremos mapas actualizados después de que Konoha termine de reconstruirse, ya que estoy casi seguro de que se cambiarán varias calles ahora que se presentó la oportunidad desde que esa serpiente tuya destrozó uno de los distritos históricos. Está bien, lo que sea, Orochimaru dijo. ¿Multa? ¿Lo que sea? ¿Estaba bien Orochimaru? Normalmente estaría enloquecido y gritando sobre tal retraso. Añadió a sus analgésicos sin volver a decirle a nadie. ¿Había algo más que quisieras?, preguntó Orochimaru, dándole una mirada ligeramente vidriosa. Mierda. Él hizo. Y por lo que parece, era bastante poderoso. Tendría unas palabras con cualquiera que dejara a Orochimaru acercarse a los sets de química. Se suponía que los ayudantes de laboratorio lo supervisarían mientras realizaba sus experimentos para prevenir tales cosas. Tener pacientes que podrían y harían su propia medicación fue, para citar a ese perezoso genin del último examen, molesto. Tsunade pensó que la inauguración fue bien. Prácticamente todo lo que tenía que hacer era sobresalir en el balcón vestida con su túnica Hokage y saludar a la multitud que la vitoreaba después de que los antiguos compañeros de equipo de su sensei la presentaran al público en general. Después de eso vino la reunión con los jefes de clan. Podía recordar cuando la mayoría de ellos eran mocosos, y Ugayashi era aproximadamente una década más joven que ella, al igual que Akimichi Chouza y el resto del equipo original de Inoshika Joe. Inozu Katsume era aproximadamente una década y media más joven que ella. La hacía sentirse vieja. Odiaba sentirse vieja, esa era una de las razones por las que se había mantenido joven. Después de la reunión, hubo una cena bastante agradable proporcionada por uno de los clanes civiles que eran dueños de varios restaurantes y tiendas de comestibles. Ayer y la inauguración que la acompañaba había sido de fiesta. Hoy fue por trabajo. Había más que suficiente esperándola cuando llegó a su oficina esa mañana. Casi todo el escritorio estaba cubierto de libros y papeles que eran el resultado de 1 mes y medio atrasado que incluía el trabajo extra que estaba creando toda la reconstrucción.
Mientras llenaba el papeleo sobre las renovaciones solicitadas para la Academia Ninja, una de las antiguas compañeras de equipo de su sensei, a quien había mantenido como la mujer, había estado en el consejo de asesores de su sensei durante casi todo el tiempo que ella estaba viva. Asomó la cabeza por la puerta. «Okage-sama», dijo Koharu. «¿Sí?», ella preguntó. «Si tienes tiempo, me gustaría que repasaras los exámenes de Chunin», dijo Koharu. Como el Hokage es quien decide las promociones, y Hiruzen murió antes de que se tomaran decisiones, ni siquiera estábamos seguros de si deberíamos tener alguna promoción en todo este ciclo, considerando cómo terminaron los exámenes, pero Danzo dijo que los exámenes casi habían terminado, todos pudieron mostrar sus habilidades al menos una vez, y que deberíamos salvar al menos algo de todo el fiasco. Suspiró mientras dejaba el papeleo con el que estaba lidiando. ¿Tienes las imágenes de la arena?, ella preguntó. Sí, respondió Koharu. Que me lo traigan y lo revisaré, así como cualquier sugerencia que se haya hecho. Ella respondió. 15 minutos más tarde, una de las numerosas Office Chunin trajo una televisión, una videograbadora y una cinta con las imágenes de la arena junto con las encuestas de la multitud y las notas de su sensei que se habían recuperado después de la invasión. La arena en la que tuvo lugar la fase final de los exámenes de Chunin fue una de las únicas partes reales de la aldea que se pudo ver en una película para el público en general fuera de Konoha. Todas las películas y programas ambientados en Konoha fuera de los exámenes de Chunin fueron filmados en un lote trasero cerca del Capitolio de Fire Country. Ella se contuvo las lágrimas cuando su sensei abrió la tercera fase de los exámenes, ajena al hecho de que su asesino estaba junto a él planeando su muerte. Tendría que ver esto tan objetivamente como pudiera, y no podía permitir que el conocimiento de lo que sucedió unas horas más tarde nublara su juicio. No fueron necesariamente aquellos que tuvieron las peleas más impresionantes los que obtuvieron ascensos. Si ese hubiera sido el caso, todo su equipo no habría pasado en su primer intento. Fueron los que mostraron pensamiento estratégico, planificación anticipada y varias otras habilidades necesarias para el liderazgo que fueron promovidas. La primera pelea fue Uzumaki Naruto contra Hyuga Neji, y fue casi doloroso de ver. Con el Uchiha desaparecido, los Hyuga fueron los principales contendientes por el título del clan más poderoso de Konoha. Según todos los informes, Hyuga Neji, que había sido el novato del año para su clase de graduación, había sido el mejor que el clan Hyuga había producido en generaciones. Sin embargo, eso no se mostró aquí. El chico arrogante con los ojos supuestamente que todo lo ve, que había aireado los trapos sucios de su clan para que todo el continente los viera, ni una sola vez se dio cuenta de que lo estaban guiando por la nariz hasta que fue atrapado en una trampa particularmente desagradable pero no letal. Durante esa pelea, Naruto mostró excelentes habilidades estratégicas y una buena conciencia de la situación, así como una buena evaluación de riesgos. En lugar de atacar a su oponente que lo habría cerrado con el Huken, envió varios clones para lidiar con el chico mientras preparaba una serie de trampas útiles. No solo eso, sino que había elegido una de las técnicas más poderosas del clan Hyuga hasta que encontró una debilidad. No es el mejor lugar para hacerlo, pero es mucho mejor un camarada aquí que un enemigo suficientemente imaginativo en el campo de batalla. La segunda pelea había sido Rock Lee contra Kankuro de Suna. La pelea sería increíble si fueras un civil o un entusiasta del ninjutsu competitivo. Sin embargo, en el campo de batalla, Rock Lee tuvo mucha suerte de estar vivo. El chico tenía talento. Extremadamente así. Haber llegado tan lejos como lo había hecho solo con taijutsu fue simplemente fenomenal. Había sido el puntaje extra que el niño había obtenido en la parte de taijutsu del examen de graduación de la academia lo que le había permitido graduarse a pesar de obtener un 0 en la parte de ninjutsu. Los puntajes de bonificación en la sección de taijutsu de ese examen fueron raros y casi imposibles de obtener. Aunque el chico necesitaba un poco de pulido. Entrar directamente en una pelea sin una planificación anticipada o una estrategia aparente fue una buena manera de matarlos a usted y a su equipo. Tales peleas ocurrían a veces a pesar de los mejores esfuerzos de un ninja. Las habilidades de Kankuro de Suna con sus títeres estaban muy bien, pero él también seguía siendo un poco precipitado. No era su trabajo decidir si alguien de Suna merecía un ascenso, sin embargo, ese era el trabajo del Kazekage. La pelea entre Agurame Shino y Nara Shikamaru había sido bastante corta, pero estaba razonablemente segura de que había visto suficiente. El enjambre de Agurame Kikachu fue un contraataque casi perfecto para la técnica de Nara Kagemane. Ninguno de los dos fue directamente a la batalla. En cambio, ambos chicos se tomaron el tiempo para evaluarse el uno al otro y desarrollar sus estrategias. Eso era si el chico Nara no lo había planeado hasta el último milisegundo con un mes de anticipación.
La pelea, cuando sucedió, fue como un rayo y terminó en cuestión de momentos. El niño Nara atrapó al niño Aburame en su Kagemane Jutsu casi al mismo tiempo que el niño Aburame atrapó al Nara en su enjambre de Kikachu. El Nara podría haber hecho un tiro mortal que habría resultado en un doble knockout, pero en su lugar se había retirado. Más allá de la pelea increíblemente rápida, los registros de los niños Nara y Aburame hablaron por sí mismos. El Aburame era uno de los más talentosos de su generación entre los Aburame y estaba bien clasificado en comparación con el resto de su generación en Konoha en su conjunto. El chico Nara era un holgazán, pero tenía una mente que estaba a la par o posiblemente incluso superaba a la de su padre. La pelea entre Aruno Sakura y Temari Desuna fue interesante por decirlo menos. Sakura mostró signos de planificación anticipada, ya que se había acercado de cerca a alguien que, por lo visto, era un luchador de largo alcance. Tanto eso como el genjutsu que había usado mostraban signos de inteligencia. El único problema era que la niña no sabía cuándo dejar de fumar. La niña no sabía cuándo era mejor ceder terreno, retroceder y reagruparse. Sin embargo, sus habilidades de taijutsu sí mostraron una gran promesa. El hecho de que estuviera dispuesta a trabajar en varios trucos sucios era bastante interesante. Ella era una chica a la que mirar en el futuro. Al igual que con Kankuro, no era su trabajo determinar si Temari era digno de un ascenso o no. La quinta pelea había sido Uchiha Sasuke contra Gaara Desuna. Sasuke parecía ser más una persona del tipo salta antes de verte como Rogle. De hecho, el estilo de taijutsu del chico durante la pelea parecía ser una copia cercana al de Lee. Sasuke fue rápido, ágil, hizo un espectáculo impresionante, pero no mostró mucha precaución. Por otra parte, su maestro no era de los que predican con el ejemplo en esa área. Como decía el viejo refrán, te conviertes en genin de nuevo cuando te conviertes en Jounin. A los Jounin se les permitió tirar por la ventana muchas de las reglas que habían recogido en su camino para convertirse en Chunin junto con el código de vestimenta, ya que cuando llegaron a esa etapa eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir casi cualquier cosa, excepto decir otro Jounin o una determinada banda de Chunin. Kakashi era uno de los Jounin que lo había hecho. Gaara, como sus hermanos, no era su problema. Después de que terminó la última de las peleas, se dirigió a las encuestas de masas, las notas de varios dignatarios y las notas que había tomado su sensei. Los tres prácticamente confirmaron su decisión. Ella llevó su decisión a su consejo de asesores y ellos estuvieron de acuerdo con su evaluación. Hubo algunas pequeñas objeciones sobre una de sus opciones, pero afortunadamente las notas de su sensei la respaldaron. Si su sensei había creído que él estaba listo, ¿quiénes serían ellos para decir lo contrario, especialmente cuando ella estuvo de acuerdo? Sacando los formularios, escribió 3 promociones, envió las solicitudes de 3 chalecos Chunin tamaño pequeño para adultos y 3 vales de uniforme. Una vez hecho esto, envió a buscar a Aburame Shino, Nara Shikamaru y Uzumaki Naruto. Shino estaba fuera de la oficina del Hokage preguntándose por qué había sido elegido para un ascenso junto a Shikamaru y Uzumaki. El Uzumaki tenía más experiencia como genin que él y Shikamaru juntos, e incluso se había enfrentado y derrotado a un ninja perdido de rango A. Shikamaru era un genio absoluto cuando se trataba de tácticas, y habría sido el novato del año en lugar de Uchiha Sasuke si no hubiera encontrado el examen de graduación de la academia como problemático y solo hubiera hecho lo mínimo requerido para aprobar. Él sin embargo, él era bastante inexperto y algo impulsivo para un Aburame. Durante la invasión, se había peleado no solo por la defensa de Konoha, sino también porque le habían robado la oportunidad de lidiar con su oponente elegido en la arena durante la tercera fase de los exámenes de Chunin. El titiritero Suna Kankuro lo había enojado e insultado a 2 de sus compañeros de equipo durante la pausa de un mes entre la segunda y tercera fase de los exámenes de Chunin. Había planeado vengarse por esto durante los cuartos de final, ya que honestamente creía que Rogle perdería ante el chico. Sin embargo, eso no fue así. Cuando comenzó la invasión, aprovechó la oportunidad para perseguir al otro chico y vengarse. El hecho de que lo hiciera pudo haber funcionado en beneficio de aquellos que esperaban ayudar a Uchiha Sasuke en su lucha contra Gaara, pero aún así, sus motivos en esa pelea no habían estado tan impolutas como deberían. Konoha debería haber sido lo primero en su mente ese día. La venganza debería haber llegado al final o nunca. Si bien se sentía honrado de que se pensara que estaba listo para alcanzar este hito en particular en su vida como shinobi, sabía en su corazón que no lo estaba, todavía no. Shikamaru suspiró mientras se paraba fuera de la puerta de la oficina del Hokage, esperando que el nuevo Godaime lo llamara. Tenía la sospecha de que solo había sido ascendido porque las personas que ayudaron al Hokage a tomar estas decisiones pensaron que no lo haría. Te regístrate para tomar los exámenes de Chunin por segunda vez.
Sin embargo, considerando cómo les había ido esta vez, estudió a los otros dos que iban a ascender junto a él mientras esperaba. Uzumaki Naruto parecía más que listo para esta promoción, que muchos de los shinobi mayores creían que había tardado demasiado en llegar. La mayor parte de la naturaleza salvaje que el chico había poseído en la academia había sido domesticada y canalizada hacia áreas más productivas. El amor por las bromas se había convertido en una especialidad de las trampas, y la imprevisibilidad que poseía había sido cuidadosamente podada y cultivada. La picardía y la polémica que había estado siempre presente durante sus días en la academia todavía se mostraban en ocasiones, como lo demostraba su murmuración a Ibiki de todas las personas, pero en su mayor parte había sido reprimida. La academia no le había hecho ningún favor a Uzumaki. Los cambios que se habían producido desde la graduación del chico Uzumaki se habían debido al trabajo paciente de alguien que tenía tiempo para trabajar con el chico uno a uno mucho más a menudo de lo que Umino Sensei había podido hacerlo con la clase que él también tenía que hacer. Administrar, así como más de 2 años y medio de experiencia práctica en el campo. El niño Uzumaki era un aprendiz práctico que le iba mejor con la instrucción individual. Si Uzumaki se hubiera graduado con su año en lugar de simplemente raspar un pase temprano por la piel de sus dientes, existía una gran posibilidad de que todo lo que hubiera cambiado sobre el Naruto Uzumaki que había conocido en la academia hubiera sido su edad. Era muy posible que el chico no hubiera podido graduarse de la academia por completo si se hubiera quedado, ya que el niño no prosperaba en una situación de clase, especialmente en una situación de clase en la que era impopular y casi universalmente no le gustaba a sus instructores. Umino Sensei, que se preocupaba genuinamente por el Uzumaki, habría podido mitigar parte del daño, pero no lo suficiente. El hombre había llegado demasiado tarde y no había podido darle al Uzumaki lo que necesitaba porque también tenía que dividir su atención entre otros 26 estudiantes. Aburame no sería un chunin algo promedio en este punto. Él estaba en un nivel en el que la mayoría de los shinobi estaban cuando comenzaron como chunin, aunque era un poco más joven que muchos de ellos, ya que en promedio, la promoción a chunin generalmente ocurría durante la adolescencia. Había valores atípicos en ambos extremos de la escala, pero el Aburame no era realmente uno de ellos. Si bien era uno de los mejores que su clan había producido en esta generación, no era uno de esos genios raros que se dispararon meteóricamente a través de las filas como Ataque Kakashi, por ejemplo, pero tenía el potencial de convertirse en un Jounin mejor clasificado más adelante cuando perfeccionó sus habilidades. Basado en las microexpresiones que estaban cruzando actualmente lo que podía ver de su rostro, el chico Aburame no se creía preparado para esta promoción. Honestamente, tampoco estaba seguro de su ascenso. Ser un chunin y manejar todas las nuevas responsabilidades que venían con el puesto iba a ser problemático. El corazón de Naruto se sintió como si estuviera tratando de escapar de su pecho cuando se abrieron las puertas de la oficina del Hokage. El día que había estado esperando, el día que había estado anhelando, el día que casi había estado añorando desde que Satoshi y Suzume habían llegado a casa con chalecos nuevos hace un año finalmente había llegado. Apenas podía creerlo. Finalmente había sido ascendido. Iba a ser un chunin. Después de un tiempo que pareció a la vez un instante y una eternidad, estaba parado entre Shikamaru y Aburame Shino, a quien no conocía, también en una fila frente al escritorio del Hokage, y se le presentaba su propio chaleco. No creo que esté preparado para esto, dijo el niño Aburame cuando le presentaron su chaleco. El shinobi que te observó durante los exámenes creía que estabas listo. Tus antiguos instructores creían que estabas listo. El consejo creía que estabas listo, y lo más importante, yo creo que estabas listo. De hecho, la única persona allí sin alguna pregunta sobre la promoción de este ciclo fue Nara Shikamaru. El Hokage respondió mientras presionaba firmemente el chaleco en las manos del chico. El chico Aburame aceptó su chaleco con una reverencia, mientras Shikamaru trató de ocultar su expresión ligeramente disgustada. Demasiado pronto, la breve ceremonia terminó y él se dirigió hacia abajo para entregar en efectivo su cupón de uniforme. El uniforme que le entregó el intendente olía un poco a humedad, pero eso probablemente se debía a que no había un chunin masculino de su tamaño en años. Si bien pronto tendría 13 años, todavía tenía aproximadamente el tamaño de un niño de 10, que era la edad más joven en la que un estudiante de la academia podía graduarse desde que se habían aprobado ciertas leyes hace más de 4 años. Corrió al baño más cercano para ponerse su nuevo uniforme, ya que solo olía como si lo hubieran guardado en una esquina, que no tenía el control de clima adecuado durante un tiempo, que era algo que podía manejar durante el resto del día ya que se sentía demasiado impaciente para esperar a que lo lavaran y se secaran, lo que llevaría una eternidad, y se puso el chaleco encima. Una vez que terminó de vestirse, se miró en el espejo.
Aunque el chaleco era un poco grande, se veía bien. Después de una segunda mirada en el espejo, guardó su ropa vieja en un pergamino de almacenamiento que tenía encima, deslizó el pergamino en uno de los bolsillos de pergamino de su chaleco nuevo, y corrió hacia la puerta y cruzó la aldea. Las miradas que recibió mientras corría por la aldea fueron un poquito diferentes esta vez. Algunas personas ni siquiera parecieron reconocerlo por un segundo o dos. Un par de personas también parecía haber visto un fantasma cuando pasaba junto a ellas. Detrás de él, susurros de "¿Es un Chunin?". Y ya era hora. Lo siguió. Antes de que se diera cuenta, estaba en la casa de la primera de su gente preciosa a la que quería contar sobre su nuevo rango. Tetsuo acababa de acostar a su hija para que durmiera la siesta cuando alguien comenzó a golpear la puerta con tanta fuerza que casi temió que la tiraran de sus bisagras. Estaba traqueteando violentamente en su marco con cada golpe como estaba. Cuando abrió la puerta para darle a la persona del otro lado una parte de su mente, encontró a Naruto en su puerta. Le tomó un segundo completo procesar lo que estaba usando el chico, y cuando lo hizo se encontró diciendo algo completamente diferente de lo que había estado planeando decir unos segundos antes. "Felicidades, Naruto", dijo mientras tiraba al chico que olía levemente a moho por alguna razón que probablemente no quería saber la respuesta en un abrazo. Sabía que podías hacerlo. Busquemos a Suzume y Satoshi y celebremos. Regresó a la casa, le dijo a su esposa a dónde iba y tomó su billetera. Una hora después, él y Naruto estaban sentados en el bar al que había llevado a su equipo cuando celebraron las promociones de Satoshi y Suzume. Con ellos estaban Satoshi, Suzume, Kurosaki que había estado con Satoshi cuando lo encontraron, la chica Aruno que había estado con Suzume cuando la encontraron, el instructor de la academia Umino Iruka con quien se habían encontrado en el camino, Jiraiya que había probablemente escuchó sobre la promoción de Naruto del Hokage, Kakashi que había venido con Jiraiya, y el honorable nieto Konohamaru que había logrado colarse de alguna manera y estaba siendo supervisado por el instructor de la academia para asegurarse de que no tomara ninguna bebida alcohólica. Por Naruto. Ellos y varios otros shinobi que habían decidido unirse a las celebraciones lloraron mientras levantaban sus copas. En otra mesa, había una Shikamaru. Respondiendo. De los equipos anteriores y actuales de Ino Shikacho y los amigos que tenían con ellos. También alzaron sus copas. Naruto se sintió un poco emocionado incluso horas después de que dejó de beber, y finalmente todos se habían ido a casa después de celebrar sus promociones y las de Shikamaru. Asumió que Aburame había celebrado una celebración privada en otro lugar. Su ocupante de 9 colas no permitiría que se envenenara, pero tampoco haría nada con el alcohol a menos que alcanzara niveles tóxicos, o la resaca resultante, como había descubierto cuando una vez se emborrachó para ver cómo era. Y exactamente qué tan afectado estaría en ese estado. La fiesta había sido excelente. Al principio, había dos grupos separados, uno para celebrar con él y el otro para celebrar con Shikamaru, pero finalmente se fusionaron con el paso del tiempo, y él y Shikamaru finalmente se encontraron sentados uno al lado del otro como él y Shikamaru. Los amigos brindaron por los dos. Finalmente, se vieron obligados a irse cuando se les acabó el efectivo que tenían a mano y el camarero se negó a aceptar un cheque. Encontró una razón para alegrarse de no tener padres vivos al final de la fiesta cuando vio cómo Shikamaru se había visto obligado a arrastrar a su padre, muy intoxicado, a casa porque los amigos del hombre estaban demasiado borrachos para mantenerlo ellos mismos. Estaba a punto de irse a la cama, pero tenía una tarea que terminar primero en la lavandería. Después de sacar su ropa de la secadora y doblarla, colocó su nuevo uniforme en la parte superior de la pila. Tendría que conseguir un par más para usar mientras estaba de servicio, que tendría que pagar de su bolsillo, pero pensó que este siempre sería su favorito a pesar de que parecía haber tenido un dueño anterior que no lo hizo. No parece haberlo usado tanto, y algún bromista había cosido el nombre de Uchiha Itachi en el cuello. Después de guardar su ropa, se puso su agradable y cálido pijama recién sacado de la secadora y se metió en la cama. Había trabajo por hacer mañana e indudablemente habría dolor y sufrimiento en el camino a medida que asumiera misiones más difíciles, pero hoy había sido absolutamente perfecto. Kakashi suspiró mientras firmaba los papeles antes de entregárselos al Office Nin para que los archivaran correctamente. Su equipo se había ido, y mientras una parte de él decía adiós, otra parte ya estaba empezando a extrañarlos. Naruto había sido ascendido a Chunin menos de una semana antes, y como Jiraiya lo había reclamado debido a un contrato de aprendizaje que Naruto se sorprendió al saber que había existido en el instante en que firmó el pergamino de invocación de Sapo, no pudo para retenerlo.
No había forma en el infierno de que se llevara a uno de los mocosos del próximo ciclo de otoño para llenar el espacio donde debería haber estado Naruto, incluso si hubiera habido uno de sobra. Con eso en mente, había decidido despojarse del equipo que prácticamente se había desmoronado antes de que pudiera formarse. Había hecho todo lo posible para hacer las paces con Naruto. Aún no se había visto si su relación podría volver al estado amistoso en el que había estado antes de que obligara al niño a unirse a su equipo. El chico podía guardar rencor mejor que Kusina-san, y había hecho mucho para ganarse la mala voluntad del hijo de Minato-sensei. Aunque tenía esperanza. Después de haber dado lo que para él era una disculpa abyecta, aunque pocos lo reconocerían como tal, Naruto le había dicho que todavía era una de sus personas más preciadas. Sakura parecía estar feliz por cómo estaban saliendo las cosas, ya que había estado queriendo una transferencia al cuerpo médico desde Wave, como le había informado cuando él le dijo que ya no sería su sensei. Sasuke no estaba muy feliz con la forma en que estaban las cosas, y lo entendió un poco. El niño seguía perdiendo a todos los que entraban en su vida, y ahora también había perdido al equipo en el que no había querido estar en primer lugar casi en el instante en que se había acostumbrado a su situación. Bueno, eso había sido un fracaso. Murmuró al salir de la Torre Hokage en el instante en que concluyó su negocio. Y la gente se preguntaba por qué se negaba constantemente a aceptar equipos de Genin. El corazón de Sakura se aceleró cuando entró al hospital con su papeleo en la mano. Hoy, comenzaría su formación formal como médica. Una de las principales razones de su emoción era que la propia Tsunade-sama estaría enseñando algunas de las clases, y su aprendiz Shizune estaría enseñando a otras. Si podía captar la atención de uno o ambos, era posible que uno de ellos la aceptara como su alumna personal. Había varias personas que iban a estar en las clases con ella que eran tan buenas como ella en todos los aspectos, si no mejores, y también estarían compitiendo por ese puesto. Si quería tener la más mínima posibilidad de alcanzar su objetivo, tendría que hacerlo mejor que lo mejor y más que sobresalir. Ella podría hacer esto. Ella tenía que hacer esto. Había gente que creía en ella y no podía defraudarlos. Naruto refunfuñó mientras seguía a Jiraiya fuera de las puertas. Todo ese asunto del aprendizaje había sido un truco desagradable, pero considerando lo que había estado haciendo en ese momento, había obtenido lo que se merecía. Turnabou fue un juego limpio, como dicen. A veces los engañaste y otras veces ellos te engañaron. Pasar una cantidad indeterminada de tiempo en la compañía de Jiraiya no era su idea de diversión, pero Jiraiya le aseguró que este viaje de entrenamiento en particular era de vital importancia ya que le presentaría a varios de sus contactos en su red de inteligencia. A pesar de todas sus fallas, Jiraiya era el principal agente de inteligencia de Konoha, y aparentemente le estaría pasando las riendas a pesar de que no estaba seguro de quererlas. Sin embargo, las habilidades que necesitaría aprender para administrar una red de inteligencia serían necesarias para cuando se convirtiera en Hokage, así que aprenda que lo haría. Jiraiya le aseguró que no se irían por mucho tiempo y que él lo haría cumplir esa promesa. Sasuke frunció el ceño. Él era Uchiha, era una élite, no era alguien a quien dejar de lado y luego usar para llenar un vacío. Sin embargo, eso es lo que le había sucedido. Aparentemente, él y Sakura habían sido utilizados para llenar los vacíos en un equipo que consistía en Naruto cuando se formó el equipo 7. Tan pronto como Naruto había sido ascendido, Kakashi se había deshecho de ellos y había sido utilizado para llenar otro vacío. Esta vez, estaba en el equipo 8. Había sido enviado aquí para tomar el lugar de Aburame ya que él también había sido ascendido, mientras que él, el Uchiha que debería haber sido ascendido en su lugar, se había quedado otra vez en el polvo. Sabían por qué lo habían colocado en el equipo 8 en lugar de entregarlo a uno de los numerosos Jounin que habían estado clamando por tomarlo como aprendiz. Kakashi parecía pensar que necesitaba estar cerca de niños de su edad, y Kurenai era el principal experto en Genjutsu de Konoha. Preferiría estar solo con uno de los otros Jounin. Sin embargo, eso no iba a ser así, ya que las órdenes eran órdenes, y si trataba de eludir esas órdenes abandonando la aldea, que era prácticamente la única forma en que podía hacerlo en este momento, ya que Kakashi le había asegurado que si intentaba saltarse él en cualquier reunión de equipo o sesión de entrenamiento, él personalmente lo perseguiría y lo arrastraría a Kurenai, tanto Konoha como esos imbéciles que intentaron secuestrarlo recientemente lo perseguirían. Porque esos idiotas que habían intentado secuestrarlo habían pensado que aceptaría la oferta de Orochimaru, no lo sabía. La promesa de poder había sido bastante tentadora durante unos segundos hasta que recordó que era el inteligente ninja el que tendía de vivir más tiempo y ganar más peleas a largo plazo, y que nadie ofrece algo así gratis.
Con alguien como Orochimaru, habría algunas condiciones adjuntas a la oferta en las que ni siquiera quería pensar, y seguramente habría un precio muy alto a pagar por los servicios prestados al final. Estaba atrapado en el equipo 8 hasta que convenció al Hokage para que le diera una transferencia. Teniendo en cuenta lo difícil que fue conseguir una cita con la mujer, podría quedarse atascado esperando mucho tiempo. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life.